Buenas, bienvenidos una vez más a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Y hoy, después de muchos eones y eones, estamos de nuevo con Jesús para dar un paseo por los reales sitios. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo Hola estás? Jonathan, ¿qué tal? Pues nada, volvemos. Vuelvo a estar aquí. Hemos estado, bueno, pues varios meses sin poder grabar. Ya nos gustaría tener mucho más tiempo y más disponibilidad para ponernos a grabar de todas estas cosas que tanto nos gusta, pero bueno, las obligaciones son las que son y el tiempo es limitado. Pero bueno, estamos aquí de vuelta porque siguen habiendo reales sitios de los que hablar y hoy vamos a hablar uno de uno nuevo. Hoy vamos a hablar del real sitio de Felipe II, ¿no? Del Escorial. Yo siempre he escuchado esa leyenda de que colocaron el Escorial ahí porque tapaba la puerta del infierno, ¿no? ¿No decían eso? Hay alguna leyenda que habla sobre eso, sí, 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 eso es, sí. Pues como sabes, para ti el canal, puedes hablar. Yo lo que pasa que me voy a quitar el audio, ¿vale? Porque tengo el perro aquí y si ladra, pues así no se oye. Así que nada, tú tienes Estupendo. el poder como Luis XV. Bueno, pues nada, vamos a hablar efectivamente del Real Sitio del Escorial. Si recordáis, bueno, ya tenemos una colección de reales sitios bastante importante. Desde que empezamos un poco esta aventura, pues hubo un primer capítulo que hicimos introductorio, ¿no? De todos los reales sitios. Luego pasamos a hablar sobre el palacio más principal, digamos, que es el Palacio Real de Madrid. También ya tenemos un capítulo hecho también sobre el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Y el último que hicimos, que fue el que publicamos a principios de este año, fue el del Real Sitio de Aranjuez. Y bueno, pues ahora nos vamos a meter de lleno en el Real Sitio del Escorial. Y bueno, la verdad es que he tenido que reestructurar un montón de información porque del Escorial hay muchísimo escrito y para que quede un poco más o menos ordenado, pues me he hecho un guioncito con distintos temas a abordar sobre este Real Sitio y bueno, pues a ver qué tal queda, ¿vale? Em, Aquí un punto a destacar y por dar comienzo es decir que, y esto lo dije al principio en alguno de los capítulos anteriores, es que cuando se hacen las visitas a los reales sitios, normalmente siempre se hace mucha ilusión a la dinastía de los Borbones, ¿no? Y no se pasa tanto por la historia de los Austrias, ¿no? Y bueno, pues la excepción se acomete aquí, en el Real Sitio del Escorial, porque el máximo protagonista de este lugar pues fue Felipe II de la dinastía de los Habsburgo, hijo de Carlos I de España, quinto de Alemania, padre de Felipe III, y a Felipe II se le llamó el Rey Prudente. Y bueno, pues el Real Sitio del Escorial está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y esto fue en el año 1984. Y justo el año pasado, porque ya estamos en primavera del 2025, en noviembre del año pasado, es cuando se cumplió el 40 aniversario de este hito, ¿no? De nombrar al Real Sitio del Escorial Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, pues se hicieron algunos actos, algunas actividades, ¿no? Hubo visitas nocturnas teatralizadas, creo, también hubo recorridos temáticos o algún espectáculo de danza. Yo lo seguí un poco por las redes de Patrimonio Nacional. Y lo más destacado fue que a finales del año pasado, también haciéndolo coincidir con este hito del aniversario, es que se creó un nuevo centro de recepción de visitantes en una de las casas de oficios que se encuentra en lo que se llama la Avenida Juan de Borbón. Y esto está justo enfrente de lo que es la puerta de acceso de visitantes al Real Sitio del Escorial, ¿no? Al monasterio. Si tú ves el monasterio del Escorial desde la fachada, digamos que es en la parte lateral izquierda donde está esa puerta de acceso, no se entra por la puerta principal, sino está por una puerta de lateral, y enfrente es donde están las casas de oficios y ahí es donde han inhabilitado este centro de recepción de visitantes que me apetece mucho visitar, la verdad. Yo al Escorial he ido un montón de veces y ahora pues con esta novedad que tienen me gustará verlo porque ahí creo que también hacen como según he leído, ¿no? Por las redes sociales, cierta también como introducción al tema de la construcción y creo que hay algo como interactivo, creo que también la tienda nueva la han puesto ahí, o sea, tiene que ser bastante interesante. Y bueno, pues esto ocurrió, ya os digo, a finales del año pasado, haciéndolo coincidir pues con este hito, ¿no?
Y bueno, pues como os decía, tengo como varios epígrafes, ¿no? Estructurados para ir hablando del Escorial y primero me voy a centrar en hablar de la construcción. ¿Vale? Entonces, bueno, decir que el Escorial está considerado octava maravilla del mundo. Y bueno, se reconoce como una de las creaciones fundamentales de la cultura europea en la Edad Moderna. Estamos hablando de que todo esto se construyó pues, en el siglo XVI, en el pleno apogeo del Renacimiento. Y por ubicarnos geográficamente, el Escorial está en la Comunidad de Madrid, está entre la Sierra de Guadarrama y la Sierra de Gredos, y está en las inmediaciones de un monte que se llama el Monte Abantos. Y bueno, pues como decía, pleno siglo XVI, pleno Renacimiento, y la intención de Felipe II, el rey prudente, era pues construir un mausoleo de gran dignidad para enterrar a su padre, a Carlos V, y luego también para enterrarse él y para enterrar a todos sus sucesores, ¿no? Y el Escorial se empezó a construir en el año 1563. Y esto en este año era como para hacerlo, para conmemorar la victoria de la batalla de San Quintín. Sabemos que Felipe II fue también un rey muy guerrero y que tuvo muchísimas contiendas con la religión muy puesta en primer plano, ¿no? Sobre todo también pues, con el Imperio Otomano y demás. Y bueno, pues para conmemorar la batalla de San Quintín, pues se comenzó a construir, ¿no? Y la construcción del Escorial duró 21 años. Se terminó en el año 1584. Y bueno, pues realmente fue un tiempo récord para la época. Y cuando muchas veces decimos que algo dura más que la hora del Escorial, ¿no? Queriendo un poco dar la intención de que algo dura mucho, pues en realidad no es del todo correcto, porque el Escorial se construyó en un tiempo bastante récord bueno, para los métodos de construcción que había en aquella época. Eh, Sabiendo la obra tan mastodóntica como fue. Entonces, a mí personalmente me resulta que 21 años no es nada para construirse de esa manera. Con lo cual, bueno, cuando digamos de alguna manera y nos venga a la cabeza de que algo dura más que la hora del Escorial, pues digamos, igual el Escorial duró menos de lo que pensamos en su construcción, ¿no? Y bueno, pues el edificio es un tanto complejo. Porque tiene como muchas dependencias y cada una un poco con su funcionalidad, ¿no? Digamos que el edificio es por un lado convento, que fue convento de frailes jerónimos, también colegio para seminaristas, también concebido como templo funerario y luego también palacio privado y palacio público. O sea, todo eso en un mismo edificio. Imaginaos pues un poco la complejidad que tiene, ¿no? Y el responsable de todo esto, el constructor, fue el arquitecto español Juan Bautista de Toledo. Felipe II le encargó a él pues, todo el arranque de esta gran obra. Acordaos que cuando hablamos del Real Sitio de Aranjuez, en esa misma época del reinado de Felipe II, el rey encargó también a Juan Bautista de Toledo el arranque de la construcción del Palacio de Aranjuez. Y bueno, pues Juan Bautista de Toledo fue un artista que se formó en Italia junto con Miguel Ángel, para que un poco nos ubicamos así a nivel histórico-artístico, digamos. Pero no fue el único, porque el otro gran responsable, el otro gran artífice de la obra fue Juan de Herrera. Entonces, mientras que Juan Bautista de Toledo lo que se encargó fue de la planta general, del trazado de las dependencias, pues es que este artista acabó falleciendo. Y entonces Felipe II pues le encargó a que toda la continuación de la obra la continuara Juan de Herrera. Y entonces Juan de Herrera lo que hizo fue levantar el conjunto arquitectónico, ¿no? Digamos que a Juan Bautista de Toledo se le atribuye más todo lo que es el diseño, ¿no? Y todo más sobre plano, por así decirlo, y Juan de Herrera fue pues ya el que lo levantó, ¿no? Y luego aparte, Juan de Herrera ya cuando ya pues tomó las riendas de todo esto, él pues diseñó algunos otros elementos que no estaban en ese proyecto inicial, ¿no? Pues por ejemplo, a Juan de Herrera se le atribuye la fachada principal, también la construcción de la basílica, un patio que luego hablaremos de él, que se llama el Patio de los Evangelistas, o las casas de oficios que están anexas al monasterio, donde os comentaba que en una de ellas está la parte de este centro de recepción de visitantes, ¿no? Entonces, bueno, Felipe II tenía como en su cabeza construir lo que se llama el Templo de Salomón católico.
El templo de Salomón en el Antiguo Testamento era un gran templo, ¿no? Que existía en Jerusalén y que se acabó destruyendo, ¿no? Creo que era el rey Nabucodonosor, así un poco remitiéndonos a toda esta historia antigua, ¿no? Y era como ¿no? Las Sagradas Escrituras como que se habla, ¿no? Del templo de Salomón, ¿no? Pues el rey Felipe II, que era un rey profundamente católico y tenía la religión súper interiorizada en su ser, concebía el Escorial, pues que quería que él fuera pues como un templo de Salomón católico, ¿no? Y aquí una cosa importante a destacar es que él huía de los estilos artísticos que predominaban en esa época. En esa época, cuando se va a construir el Escorial, estábamos en el gótico tardío y en el plateresco. Movimientos artísticos que a mí me fascinan y que me parece que qué lástima que el rey quisiera algo como todo súper austero. Porque aquí el Felipe II, a la hora de construir el Escorial, quería huir de cualquier extravagancia artística, de cualquier estilo manierista. Aquí a Juan Bautista de Toledo y a Juan de Herrera lo que les solicitó fue un edificio severo, clásico, desornamentado y no quería ningún tipo de floritura, ¿no? Digamos. Y claro, pues a mí que yo que soy muy del barroco y muy del rococó, pues si me voy un poquito más atrás, para mí el gótico tardío y el plateresco son movimientos artísticos que me gustan muchísimo. Pues nada, el Escorial no es nada de todo esto. El Escorial es tosco y es rectilíneo y tiene toda desornamentación habido y por haber, ¿no? Aquí Felipe II quería poner en valor a través de estos arquitectos el clasicismo y luego las categorías de simetría, de proporcionalidad, de consonancia, como todo muy estable, ¿no? Muy robusto. Y así es como se construyó y así es como es, ¿no? Luego sí que es verdad que luego las decoraciones han ido evolucionando a lo largo del tiempo y hay alguna floritura adicional que luego entraremos en ella, pero digamos que el estilo, que incluso se denomina así, el estilo herreriano, hay otros edificios en nuestro país que tienen esta característica, pues son así, pues muy simétricos, muy rectilíneos, muy desornamentados y muy toscos, porque aquí pues con piedra de granito y no tiene como pues esos estilos que pueda haber diferentes, ¿no? Como con más ornamentación, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que referido a lo que es la construcción como tal, ¿no? Y luego ya si me meto en otro capítulo que ya es hablar más de la decoración, pues pues bueno, pues toda esta robustez vino alimentada pues con decoración, ¿no? En la parte interior. Aquí destacar que Felipe II fue un gran amante de las bellas artes y esto recuerdo haberlo comentado cuando hicimos el capítulo introductorio. Porque si recordáis en el capítulo introductorio yo comentaba que pues efectivamente no se hace tanta alusión a la dinastía de los Habsburgo cuando visitas los reales sitios y quise hacer, si recordáis, un recorrido por cada uno de los Austrias de un poco su contribución a los movimientos artísticos a través de los palacios donde residieron. Y bueno, pues aquí en este caso, en el caso de Felipe II, ya decía que era un gran amante de las bellas artes y bueno, pues aquí tuvo una gran adquisición de obras de arte que las destinó precisamente aquí, al Escorial, ¿no? Y cuando él fue príncipe, cuando todavía estaba en el trono su padre, Carlos I de España, V de Alemania, pues él se educó pues en el ambiente cultural de su padre y también en el de su tía, María de Hungría, la hermana de Carlos V, María de Hungría, que esto también lo comenté en el capítulo inicial, era una gran amante de las bellas artes, ¿no? Y luego aparte, pues Felipe II, aparte de beber, ¿no? De toda esta cultura que tenía su padre, que tenía su tía, él también cultivó sus gustos artísticos pues por un montón de viajes, porque él cuando fue príncipe viajó muchísimo, viajó por Italia, viajó por Alemania, viajó por los Países Bajos, recordemos que Carlos V, su padre, tenía un imperio y tenía medio mundo suyo, entonces Felipe II viajó y allí por todos estos lugares donde fue, pues adquirió y se empapó de los movimientos artísticos que predominaban por estos lugares, ¿no? Incluso también en Inglaterra, porque hay que recordar que Felipe II fue rey consorte en Inglaterra cuando se casó con María Tudor, que fue su segunda esposa, que era hija de Catalina de Aragón y de Enrique VIII. Y bueno, pues su matrimonio no fue muy largo porque luego la reina falleció, pero pues él también estuvo en Inglaterra, ¿no? Y luego aparte, Felipe II tuvo una gran política de mecenazgo. Por tanto, bueno, pues aquí Felipe II
Coleccionó mucha obra de arte de su padre y de su tía, las destinó aquí al Escorial. Y luego también, otra cosa a destacar es que tuvo mucha adquisición de obras de arte, pues de regalos de otros reyes, también de los papas, de distintas órdenes religiosas de los conventos. Y bueno, pues era un gran coleccionista pues todo esto sirvió para decorar, ¿no? El Escorial, ¿no? Y aquí, bueno, pues por mencionar a algunos pintores destacados, ¿no? De obras que estuvieron en el Escorial en su época, pues había obras de Tiziano, había obras del Bosco, también obras flamencas de Van der Weyden, o luego otros pintores como Durero, como Tintoretto o como Veronés. Entonces, bueno, pintores del Renacimiento de primer orden, ¿no? Aquí hemos tenido grandes joyas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto venía, ya digo, pues de estas colecciones de su padre, de su tía, de todo lo que fue adquiriendo. Y luego también él contrató artistas en ese momento, ¿no? Ya una vez el monasterio del Escorial ya estaba construido, pues él contrató a artistas del momento para seguir decorando, ¿no? Contrató por ejemplo, a un pintor, a un artista que se llama Juan Fernández Navarrete, y luego también a otro que también es famoso, que es Alonso Sánchez Coello. Y luego también quiso contar con el Greco. El gran pintor, ¿no? Que procedía de la isla de Creta y que se afincó en Toledo. Aquí él triunfó, pues por ejemplo, con la pintura de El Expolio, que es una pintura de donde está Cristo con una túnica roja. Este cuadro está en la sacristía de la Catedral de Toledo. Era un momento en el que él estaba triunfando con su pintura y Felipe II quiso llamarle para que contribuyese a las decoraciones del Escorial. Y aquí pues hay un episodio curioso, que es que Felipe II pues le quiso encargar una obra al Greco. Esta obra se titulaba El martirio de San Mauricio y la Legión tebana. Y bueno, pues es un cuadro de gran formato que el Greco pues lo pintó y se lo hizo entregar al rey. Y yo creo que la intención un poco de Felipe II era, bueno, te encargo una primera obra bueno, pues luego ya te dedicas a seguir decorando el Escorial con otros encargos que puedo hacerte. Pues resulta que este cuadro del El martirio de San Mauricio y la Legión tebana no le gustó nada a Felipe II, le horrorizó. No le pareció de su gusto, yo creo que a lo mejor quería que tuviese como tintes más devocionales. Sí, es que es verdad que es un cuadro que tiene como más una evocación más militar que otra cosa, y pues se ve que a Felipe II no le gustó. Y lo que pasó es que pues Felipe II dejó de contar con el Greco y no le volvió a llamar y no quiso contar con él para seguir decorando el Escorial. Así que pues igual que vino el Greco se fue. Entonces, bueno, este cuadro está expuesto en el Escorial. Está de hecho colocado en lo que se llaman las salas capitulares, y hay como una salita en la que está. Es un cuadro de grandes dimensiones, tiene un tamaño considerable y está ahí expuesto para poder verlo. Y bueno, pues es un cuadro maravilloso característico 100% de cómo era la técnica del Greco, ¿no? Y bueno, como en todo este vídeo que vamos a ir haciendo, vamos a ir poniendo toda la secuencia de imágenes, pondremos el vídeo o sea, perdón, el cuadro del martirio de San Mauricio y la Legión tebana. Y bueno, pues más tarde lo que hizo Felipe II fue contratar a otro artista italiano que era Luca Cambiaso. Y con él ya pues estuvo trabajando pues hasta su muerte, ¿no? Y Cambiaso se encargó de pintar varias cosas. Cambiaso pintó al fresco pues los techos de la Basílica del Escorial, y pintó lo que es la bóveda de la nave principal, que ahí es una representación de la Gloria. Luego también pintó lo que son las paredes del coro, que ahí es una representación de la Anunciación y las figuras de San Lorenzo y San Jerónimo. Y también pintó la bóveda del altar mayor, que aquí lo que representó fue la coronación de la Virgen. Em, es característico todos estos frescos también pues, por también tener un punto bastante colorido, ¿no? Y entonces destacan bastante porque pues dentro de toda esta rotundidad y todo tan tosco como es en líneas generales, ¿no? En esta basílica que es enorme además, pues tú miras al techo y ves como esa explosión de color de los techos de la mano de Luca Cambiaso, y destacan muchísimo, ¿no? Y son muy bonitos. A mí personalmente como me gusta más el fresco que hay de Luca Giordano, que luego hablaré de él, en comparativa con lo que es Luca Cambiaso. Porque
creo que, o sea, a mí personalmente, ¿no? Esto es un gusto personal, ¿no? Ese fresco me parece mucho más bonito. Es el que está, que ya hablé también de él al principio, está con esto fue de la mano de Carlos II, y lo que es el techo de la bóveda de lo que es la escalera, pues es un fresco de Luca Giordano. Entonces, bueno, pues esto era en cuanto a la decoración con Cambiaso, en cuanto a la basílica. Y, y bueno, ¿qué más os cuento? Pues otra cosa importante a destacar es que en el Escorial en general hay bastante ausencia de esculturas. Y aquí lo más destacado simplemente son las figuras que hay en lo que es el retablo de la basílica. Ahí hay determinadas esculturas que son atribuidas a Leone Leoni, que era un escultor también italiano, eh, que hizo pues todas estas, ¿no? Y lo más destacado, aparte de esas, son los grupos escultóricos que están en los laterales, que son los grupos escultóricos de la familia de Carlos V y de Felipe II, ¿no? Es decir, el Leone Leoni era o sea, porque, a ver, ¿cómo lo digo? Está Leone Leoni y Pompeo Leoni, ¿vale? Eran padre e hijo. Entonces, las esculturas que hay en el retablo son de Leone Leoni, del padre. En cambio, los dos grupos orantes que están en los laterales, que son los más destacados y los que están en todos los libros de historia del arte y demás, son las del hijo Pompeo Leoni. Entonces, comentando que en toda esta decoración del Escorial hay escasez de escultura, pues se habla de esas esculturas del retablo y donde más relevancia se pone es precisamente en los grupos escultóricos del hijo, de Pompeo Leoni. Eh, y bueno, son dos grandes joyas que son unos grupos escultóricos hechos en bronce dorado. Uno representa la familia de Carlos V y otro representa la familia de Felipe II. Y, pues es una pena porque cuando tú estás haciendo la visita y tú estás en el altar, a los pies del altar mayor de la basílica, pues es tan sumamente enorme la basílica que estos grupos escultóricos que tienen un tamaño considerable se ven realmente pequeños. Se ven realmente pequeños porque tú miras hacia arriba y dices, es que están a una altitud tremenda. Y ahí están, pues a un lado cada uno, ¿no? Pues como digo, son dos grupos que están hechos en bronce. Y están en actitud orante, de rodillas, y están mirando al altar, ¿no? Entonces, por un lado está, en un lateral, se encuentra la familia de Carlos V, y aquí pues está el emperador, con un manto precioso, donde está ese águila bicéfala labrado, ¿no? Y está al lado de Isabel de Portugal, que era su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal. Y luego detrás están representadas las reinas María de Hungría y Leonor de Francia, que eran las hermanas de Carlos V. Y luego también está una de sus hijas, que era María de Austria. Este es el grupo de Carlos V, ¿no? Y luego en el otro lado está lo que es la familia de Felipe II. Se le llama la familia imperial a la familia de Carlos V y la familia real a la familia de Felipe II. Y aquí él está representado con su cuarta esposa, que era Ana de Austria. Aquí hay que destacar que Felipe II se casó 4 veces. Y luego pasaremos a hablar de las mujeres de Felipe II cuando hablemos del Panteón Real. Pero aquí en este grupo orante, pues está con su cuarta esposa, que es la que le dio el heredero, que fue Felipe III. Y detrás está precisamente su primera esposa, una de ellas, que fue María Manuela de Portugal, y también está el hijo que tuvo con ella, que fue su hijo Don Carlos. Don Carlos es el infante Carlos que también ha pasado a la historia porque pues, tenía ciertos problemas mentales, con cierta agresividad, hay como todo esto de la leyenda negra de Felipe II, que también han recogido varios libros y demás, ¿no? Pues recoge un poco pues, todo ese conflicto que había entre padre e hijo, ¿no? Pues el infante Don Carlos está representado en este grupo, ¿no? Y luego también está la tercera esposa, también está representada en este grupo escultórico, que fue Isabel de Valois. Mira, iba a decir que los iba a nombrar en el Panteón y ya he dicho casi todas. Solamente me falta María Tudor, que también hablo de ellas. Pero bueno, luego lo volvemos a repetir. Y bueno, pues ya digo, estos son estos dos grandes grupos orantes que están en la Basílica del Escorial, que son una maravilla, pero ya digo que se ven muy pequeñitos porque están en una posición muy elevada y como es tan grande la basílica, pues no se aprecian del todo bien. O sea, para poder apreciar estos grupos escultóricos es mejor coger un libro de historia del arte donde estén para desgranarlos bien figura por figura, pero si tú estás haciendo la visita y tú miras es que se dejan ver muy poquito porque están como muy metidos, están como en dos testeros, digamos, ¿no? Hay como una especie de columnitas y,
y se ve, sí que se ve la figura, lo que mejor se ve es la figura de Carlos V por un lado y la de Felipe II, pero los que están más dentro, pues apenas aprecian. Entonces, bueno, esto también para que la gente lo tenga en cuenta cuando vaya a hacer la visita, ¿no? Y bueno, pues estas son, ya os digo, estas esculturas. Luego hay otra escultura que sí que me gustaría destacar, que es, está en la parte opuesta al altar, digamos, o sea, en la parte de cuando entras, ¿no? Por la basílica, que es un Cristo crucificado en mármol blanco de Carrara, que está atribuido a un artista que se llama Benvenuto Cellini. Y es un Cristo súper bonito, de grandes dimensiones, blanco, precioso. Y bueno, es curioso, aquí por contar una anécdota, porque bueno, este Cristo está esculpido con sus genitales, pero aquí tradicionalmente siempre ha sido tapados con lo que se llama un paño de pureza, que bueno, no deja de ser una tela blanca postiza y todo muy recatado, pero siempre ha estado tapado. Pero el Cristo como tal está esculpido enterito. Pero bueno, pues aquí pues la Iglesia Católica es más recatada en este sentido y le tiene tapado. Eso como curiosidad, ¿no? Esta es, ya digo, una escultura también bastante relevante en el Escorial. Y luego, si nos vamos al exterior, a lo que es la fachada de la basílica, que está en el patio, si mal no recuerdo, que se llama el Patio de los Reyes, creo. O sea, tú entras por la fachada del Escorial, por la puerta principal, porque realmente por la visita ya digo que se entra por un lateral, pero si tú entras por la principal, te encuentras con lo que se llama el Patio de los Reyes y luego ya es el acceso a la basílica, ¿no? Y en esa fachada... eh, pues hay varias esculturas de piedra esculpidas en la parte de arriba, ¿no? Y estas son, pues eso, de las pocas esculturas que digo que hay, pues también a destacar. Y aquí estas esculturas se corresponden con lo que se llaman los reyes de Judá. Y su autor fue un autor que esto sí que lo tengo apuntado, no lo tengo yo muy trabajado, que se llama Juan Bautista Monegro. Y esto también lo tengo aquí apuntado, que los reyes que están representados son Salomón, David, Josías, Manasés, Josafat y Ezequías. Son los reyes que están colocados, todos esculpidos en piedra, en esa piedra de granito, y luego todos sí que tienen como una corona de oro, ¿no? Dorada, ¿no? No sé qué material estará hecho, porque supongo que en algún material resistente para las inclemencias del tiempo. Pues recordemos que en el Escorial nieva bastante, pero sí que están como todas, y creo que también tienen algún cetro en la mano dorado, o sea, están como en piedra y luego tienen la corona y el cetro dorado. Y bueno, pues estas son las esculturas. Ya digo, no hay muchas, pero de las pocas que hay, pues tienen una relevancia importante, ¿no? Y bueno, ya que estoy metido en la basílica, pues ya termino un poco de hablar sobre ella, teniendo en cuenta que Felipe II, aparte por la construcción del Escorial en sí, a la hora de tener en cuenta pues, el concepto de la basílica, la quiso un poco concebir. Lo tengo también esto aquí apuntado, como un reflejo del espíritu de la contrarreforma. Hay que aquí tener en cuenta que pues, estamos en una época donde ya el protestantismo en el norte de Europa ya estaba, ¿no? Y el catolicismo tan arraigado, ¿no? Que había en el Imperio Español, pues luchaba, ¿no? En contra de esto, ¿no? Y al final, bueno, pues con toda esta construcción del Escorial y con la basílica en sí, pues aquí lo que quería Felipe II era exaltar las verdades de la religión católica, ¿no? Que era con lo que de alguna manera estaba en contra la reforma, ¿no? Y aquí pues se destacaba el culto a la Eucaristía, a la Virgen María, a los santos, a los sacramentos. Él quería ensalzar todos estos conceptos con la construcción de la basílica en el Escorial, ¿no? Y, bueno, es una basílica bastante imponente, como decía antes, es muy grande, o sea, tú estás en el suelo y miras hacia arriba y impone muchísimo. Y aquí lo destacado es el retablo, ¿no? El retablo que tiene está elaborado en un jaspe rojizo y tiene como varias columnas y pilastras y capiteles, ¿no? Y luego está posicionado bastante elevado, o sea, tú entras por la basílica, ¿no? Y cuando tú vas a llegar al altar mayor, hay toda una serie de peldaños en escalera, hasta que luego ya está lo que ya es lo que es la mesa del altar, ¿no? Para celebrar, ¿no? El oficio de la misa, ¿no? Y luego ya tienes lo que es el propio retablo. Y es enorme, o sea, enorme. Hasta tal punto que las esculturas que decía que tiene el retablo, que eran de Leone Leoni, tienen un tamaño muy, muy grande, no sé si son de 2,5 metros, son de un tamaño bastante elevado,
porque, para que se diferencien bien desde el suelo, porque como tiene tanta altitud la basílica, pues para que, si es una altura, pues a lo mejor de 1 metro, pues a lo mejor se quedan unas esculturas muy, muy ridículas, ¿no? Entonces, tienen un tamaño bastante grande. Creo, y no estoy muy seguro, que se puede acceder, hay cierto acceso a que tú te puedas poner en la parte alta del altar. O sea, y desde ahí tú ves como toda la nave central de la basílica. Creo entender que esto es así. Evidentemente esto para el público habitual no es una visita que se pueda hacer, pero creo que tú te puedes posicionar desde ahí con todos los recovecos que pueda tener. No estoy muy seguro, ¿eh? Si esto me estoy columpiando, que alguien me corrija, pero creo que como que tú la puedes ver, o sea, tú te puedes asomar, ¿no? Desde algún, no sé si es alguna ventana o algún balconcito que haya, posicionándote desde lo que es la espalda del altar, ¿no? Y ves pues toda esta basílica tan imponente como puede llegar a ser, ¿no? Y bueno, aquí sí que es cierto que desde mi punto de vista, la decoración del retablo sí que aquí ya se deja ver pues esa influencia del manierismo, ¿no? Si bien antes he dicho que Felipe II quería todo pues muy clasicista y muy tosco y muy rectilíneo y muy simétrico y con poca ornamentación, el retablo sí que hay que reconocer que el retablo de la basílica sí que tiene esa cierta influencia del manierismo, ¿no? Y no es tan austero como tal, ¿no? Y luego, bueno, pues tiene todo un conjunto de estas esculturas que decía y también algunas, tiene varios lienzos, ¿no? Varias pinturas, ¿no? De algunos autores, que no voy a entrar en ellos, pero bueno, se representan en general, pues, escenas de la vida de Cristo y de la vida de la Virgen, ¿no? Y aquí una cosa muy destacada de este altar mayor de la basílica es el tabernáculo. El tabernáculo es donde está luego el sagrario, ¿no? Donde se encierra el sagrario, donde están las hostias consagradas, ¿no? Este tabernáculo es una preciosidad, es una auténtica preciosidad. Está diseñado por Juan de Herrera y fue realizado por un artista que se llama Jacopo da Treccio, como en una orfebrería exquisita, y como unos dorados, creo que tiene algunas incrustaciones, no estoy muy seguro, ¿no? Alguna piececita o algo así, algún labrado. Es una pieza muy, muy, muy bonita, la verdad. Y bueno, pues destaca, ¿no? Toda esta rotundidad que tiene la basílica y luego tienes pues, todo este altar ya con cierta ornamentación y hace que destaque bastante. Y desde mi punto de vista es bonito. Y bueno, pues esto es la basílica. Y bueno, paso a otro capítulo que tengo también aquí estructurado, que es el de la biblioteca, que es otra gran joya que tenemos en el Escorial. Aquí Felipe II fundó en el monasterio una real biblioteca que se la llamó Laurentina y que aquí lo que respondía era a intereses políticos, a intereses culturales y a intereses religiosos. Y competía en ese momento de alguna manera con lo que era la Biblioteca Vaticana en ese momento. Y bueno, pues en ella se conservan joyas literarias tan importantes como las Cántigas de Santa María de Rey Alfonso X el Sabio, se albergan aquí en la Biblioteca del Escorial, y también libros de Santa Teresa de Jesús, de tinte religioso. Pero luego también hay libros de otro tipo, hay libros de tinte científico y etnográfico, hay también libros de las costumbres que había en las tierras descubiertas en el Nuevo Mundo. O sea, hay una colección de libros impresionante. Y esta biblioteca pues, se planteaba pues, como depósito de libros, pero luego también como un gabinete científico y como anticuario. Realmente es una joya. Para mí diría que si bien puedo ensalzar la basílica, porque es una basílica imponente, si hay alguna razón por la que visitar el Escorial, yo creo que tiene que ser por la biblioteca, sin duda alguna. Y porque creo que es bastante única. Y bueno, pues aquí a nivel artístico destaca sobre todo lo que son las pinturas del techo, ¿no? Tiene un techo como abovedado, y digamos que la boda se encuentra como dividida como en 7 zonas, que en lo que son las pinturas al fresco en el techo representan lo que se llaman las 7 artes liberales, que esto también aquí lo tengo apuntado, bueno, no me lo sé de memoria, y son la gramática, la retórica, la dialéctica, la aritmética, la música, la geografía y la astrología. Todo esto está representado en el techo, pues como, con ciertas alegorías, ¿no? Con mucho colorido, porque la bóveda tiene un colorido tremendo. El artista de esto, y esto sí que lo digo de memoria, creo que era Peregrino Tibaldi, si mal no recuerdo.
y fue el que pintó la bóveda del techo. Y luego en lo que son los frontispicios, ¿no? Que son como si, pues, si tú miras para un lado, pues tienes como una media luna y luego miras para el otro y tienes otra media luna, ¿no? Aquí se están representando, por un lado, la filosofía, que se concibe como el saber adquirido, y la teología como el saber revelado. Entonces, bueno, esto es un poco toda esa composición con las siete artes liberales y con la filosofía y con la teología como en las dos partes de los dos frontispicios. Y, mm, y ya te digo, tiene pues eso, esa explosión de color, es muy impresionante. Y todo esto luego combina con toda una serie de estanterías que están en lo que son los laterales, ¿no? de la estancia, donde ahí está toda esta colección de libros, que aquí hay una cosa curiosa y es que todos estos libros están colocados con el canto para adentro. Es decir, lo que se ve cuando tú ves las estanterías, todas tienen como unas puertas, pero que se dejan ver los libros, ¿vale? Y entonces tú lo que ves son la parte de las páginas y luego todas están pintadas en dorado, ¿no? Esos cantos de las páginas están pintados en dorados. Entonces, hay una uniformidad de todas las estanterías con todos los libros. No es como cuando vas a una biblioteca al uso, ¿no? Que normalmente un libro tú lo colocas pues justamente con el canto, ¿no? Y cada canto es de una manera, ¿no? Aquí está pues todo muy uniforme con todas la parte de las páginas pintados de dorado. Y entonces, bueno, pues yo creo que esto a lo mejor tenía la intencionalidad de no quitarle protagonismo a lo mejor a toda la parte tan ornamentada y tan colorida de los frescos del techo. Esto es una opinión personal mía, no sé si sería por eso, a lo mejor tenía otra razón, ¿no? O por temas de conservación de los libros, ¿no? A lo mejor puestos de esa manera se conservaban mejor que puestos con el canto o sea, con el lomo del libro para afuera, no lo sé. Pero bueno, el caso es que tú todos los libros los ves, pues eso, de manera uniforme, ¿no? Y bueno, pues aparte de todo eso. También luego se pueden observar que hay mapas, hay globos terrestres y celestes, hay astrolabios, hay relojes y pues es toda esta composición de toda esta estancia que la hace bastante especial. Entonces, bueno, ya digo, quien no haya ido al Escorial, si alguna razón tiene que tener por ir, es por ver sobre todo la gran biblioteca del Escorial, la Laurentina. Y bueno, pues esta es la biblioteca. Y, y bueno, otra parte que también quería destacar del Escorial era, nada, de manera muy breve, es hablar de las reliquias de Felipe II, que esto también pues, es un aspecto curioso, ¿no? Aquí, pues el rey Prudente tenía una gran pasión por coleccionar reliquias de santos y reliquias de mártires. Y hizo una colección tremenda. No me sé el número de memoria, pero es un número elevadísimo de todo lo que fue coleccionando, habido y por haber, que bueno, luego ya pues a nivel científico pues tampoco se sabe si realmente si sí, si no, si pertenecían o no al santo, ¿no? El caso es que pues él coleccionó muchísimo, ¿no? Y, y lo que destinó fue volviendo a la basílica, en las naves laterales de la basílica, pues como que diseñó toda una serie de capillas, digamos, donde ahí, bueno, pues las fuera colocando, ¿no? Y luego también lo que se diseñaron fueron un montón de relicarios, ¿no? Pues había con diferentes formas, ¿no? Pues con forma de caja, con forma de cofre, con forma de pirámide, con forma de cabeza, de brazo, ¿no? Y ahí era donde se albergaba que las reliquias de los santos son, pues a lo mejor es un trozo de hueso, es un mechón de pelo, un trozo de diente, son cosas así, que es un poco asqueroso, o sea, si nos ponemos un poco a analizarlo, pero bueno, son como esos trozos pues, de santos y de mártires a los que se le tenía muchísima veneración y Felipe II coleccionó lo habido y por haber, ¿no? Y lo destinó aquí al Escorial, ¿no? Y luego también otra colección que tenía Felipe II, bastante importante, era de vestiduras litúrgicas, ¿no? De los obispos o de los sacerdotes, ¿no? A la hora de vestirse cuando van a oficiar la misa, que estaban, bueno, pues en su mayor parte bordados en el taller de bordado que había en el monasterio. Aquí, si queremos ver algunas de estas vestiduras litúrgicas, las podemos ver, varias de ellas están expuestas en la Galería de las Colecciones Reales. Como sabéis, la Galería de las Colecciones Reales es todo lo que es el discurso museográfico, va por orden cronológico de los distintos reyes y cuando tú llegas a la estancia, ¿no? Donde están determinadas colecciones artísticas atribuidas a Felipe II, hay varias, ¿no? Casullas, capas pluviales y distintos elementos de vestiduras de sacerdotes, ¿no? Con unos bordados maravillosos. Y bueno, pues esto era de esta época, ¿no?
de Felipe II en el Escorial. Y bueno, pues esto todo que cuento, Jonathan, es todo lo relativo al Escorial y a Felipe II. No sé si me quieres decir algo al respecto, porque ahora voy a pasar a un segundo capítulo, que ya es ir contando cómo el Escorial ha ido evolucionando en los siglos posteriores, cuando luego ya Felipe II falleció. Pero bueno, esto es el real sitio atribuido a este rey, al rey Prudente, en el periodo del Renacimiento, ¿no? En este siglo XVI. No, yo estoy encantado. Yo, como sabes, como yo no de estas cosas no sé casi nada. Fíjate que a mí el Escorial siempre me ha llamado mucho la atención, pero sobre todo por toda esta leyenda que tú has dicho aquí, de, de todas estas reliquias, ¿no? Que él iba coleccionando. También leí por ahí en algún sitio que decían que él tenía, bueno, o que él creía tener como unos cuernos de unicornio, no sé qué. Yo eso también lo leí una vez. O sea que Mm, él era muy, yo creo que más que religioso tendría que ser también muy esotérico, sí, ¿no? Pero probablemente. un Sí. esoterismo muy vinculado al mundo religioso. Pero Mm. sí, sí, yo encantado con lo que has dicho, he aprendido mucho, ¿eh? O sea que podemos seguir de Felipe II para adelante. Sí, aquí pues es eso. Si bien el resto de reales sitios pues están más atribuidos a lo mejor a reyes posteriores, pues aquí el Escorial, el responsable puro y duro, fue este rey, ¿no? Pero bueno, efectivamente, pues Felipe II murió y la historia continuó, ¿no? Entonces, bueno, voy a haceros ahora un poco recorrido del Escorial en los sucesivos siglos, en el XVII, en el XVIII y en el XIX, por donde, bueno, pues fueron pasando sucesivos monarcas, ¿no? Entonces, bueno. Si nos vamos al siglo XVII, pues aquí lo más destacado es el Panteón de los Reyes. Y supone pues un punto clave en el monasterio. Aquí no solo por las connotaciones históricas de ser un lugar de enterramiento de nuestros reyes, sino porque también, y esto también lo tengo aquí apuntado, es uno de los mejores ejemplos de decoración barroca de influencia italiana de nuestro país. Hay gente que le parece una decoración súper hortera, pero a mí particularmente el Panteón Real del Escorial me parece una maravilla. Entonces, esto se construyó en el siglo XVII, ¿vale? Para que lo sepamos. Aquí en época de Felipe II, los restos mortales de los reyes se habían guardado en una cámara situada justo debajo del altar de la basílica, ¿no? El altar mayor de la basílica. Y su hijo, Felipe III, fue quien decide levantar un nuevo espacio sepulcral de acuerdo pues, a lo que era la grandeza de la dinastía de los Habsburgo, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el capítulo introductorio, si recordáis, cuando hice un poco repaso por todos los Austrias, en cuanto a esas contribuciones artísticas, ¿no? de los reyes a los reales sitios, cuando llegué a Felipe III, apenas dije nada de él. Y lo que más me centré fue en su esposa, en Margarita de Austria-Estiria, que fue la promotora de la creación del Monasterio de la Encarnación. Pues bien, no recordaba en ese momento que Felipe III fue precisamente el responsable del Panteón Real, que es el que actualmente vemos, ¿no? Está a imagen y semejanza de lo que fue y viene de tiempos de Felipe III. Este Panteón Real se lo encargó al arquitecto Juan Gómez de Mora y la reforma de una capilla subterránea con una decoración con jaspes, con mármoles, polícromos y con bronces dorados. O sea, es una auténtica maravilla. Sí que es verdad que, claro, no tiene ningún tipo de iluminación porque estamos en un subterráneo. Entonces, si eso tuviera ventanas, creo que sería apoteósico. Pero claro, tú estás bajo, entonces tú lo ves con luz artificial realmente. Y en esa época, pues se vería pues con velas, ¿no? Que era la única manera de poder iluminarte, ¿no? Y el decorador, ¿no? O sea, Juan Gómez de Mora fue como el arquitecto, el que diseñó como toda la traza de lo que fue la estancia, ¿no? Pero luego el decorador es un italiano también que se llama Giovanni Battista Crescenzi. Y esto pues se atribuye, ya digo, al periodo de Felipe III. Luego ya me centraré más en detalle porque vamos a reservar un espacio importante a hablar del Panteón Real. Voy a continuar por siguientes reyes. eh, y luego ya me detendré en el Panteón Real, porque lo empezó Felipe III y sí que es verdad que lo acabó Felipe IV, ¿no? Ya quedó concluida toda esta cripta con Felipe IV y aquí lo primero que se hizo fue pues ya trasladar los cuerpos, ¿no? de Carlos V, de Felipe II y de Felipe III, ¿no? En esta época que estamos en el siglo de oro español, ¿no? Con Felipe IV, con el rey Planeta, pues se concluyó todo este Panteón Real y ya se trasladaron todos estos cuerpos y ya fue como el inicio de lo que
posteriormente, a lo largo de la historia, todos los reyes han ido acabando aquí. Pero bueno, como digo, luego entraré en mayor detalle, ¿vale? Eh, Aquí, por seguir precisamente con Felipe IV, que fue el que le sucedió en la dinastía de los Habsburgo, pues Felipe IV fue un gran coleccionista de arte. Como digo, estamos en pleno barroco español, en pleno siglo de oro, ¿no? Y aquí lo que hizo fue que un gran lote de pintura religiosa que él tenía, que fue sacada de sus palacios madrileños, pues los acabó trasladando aquí al Escorial, y para decorar las distintas estancias, ¿no? Y aquí pues hubo colocadas obras de Rafael, obras de Velázquez, obras de Rivera, de pintores de primer nivel, pues eso, del barroco español, maravilloso. Bueno, Rafael en este caso no era español, pero de todo ese barroco que estaba en su máximo apogeo, ¿no? Luego, después de Felipe IV, llegamos ya al último de los Austrias, que era Carlos II, que es el con el que he mencionado justo antes con el tema de la bóveda de la escalera, ¿no? Este rey, pues, que también lo dije en el capítulo introductorio, me estoy refiriendo mucho al capítulo introductorio porque ahí hablaba mucho de los Austrias, entonces, claro, aquí tiene bastante conexión porque, aunque ahora hablaremos de los Borbones, pero es inevitable, ¿no? Hablar de ellos, ¿no? Pues aquí yo dije en su momento que Carlos II tenía un gran gusto artístico, un gran gusto por las bellas artes, y que para mí personalmente demuestra que no tenía tanta deficiencia intelectual como la historia le ha retratado, ¿no? Y aquí, pues él, que ya estábamos en esa parte, ya empezamos en el final del barroco, con Carlos II, decoró el monasterio del Escorial con bastante gusto, ¿no? Aquí, por ejemplo, destaca una obra preciosísima que yo pues no he tenido la suerte de verla porque está en el Escorial expuesta, pero no está en el itinerario que tú haces con la visita. Es una obra, es una pintura que se llama La adoración de la Sagrada Forma y es de Claudio Coello y está ubicada en el altar de la sacristía de la basílica y al menos yo en las visitas que he hecho siempre, yo la basílica, o sea, perdón, la sacristía de la basílica nos enseña. No sé si a lo mejor en alguna visita más de tipo privado, más especial, pues te la enseñan, pero yo no la he visto nunca. Yo sé que está ahí, ¿no? Ubicado este cuadro, ¿no? En este altar que hay, ¿no? Y aquí está, está representado al rey Carlos II, vestido a la francesa, rodeado de la corte y con toda una serie de autoridades eclesiásticas, porta él una vela en la mano y está adorando la custodia. Y es un cuadro espectacular. O sea, ahí ya empezaba a predominar pues todos estos gustos ya del barroco tardío, digamos, ¿no? Y es una maravilla. Y luego, pues eso, vuelvo a comentar lo que había dicho antes. Los frescos de la bóveda de la escalera que hay en el Escorial, que es una explosión de color magnífica entre tanto granito tosco, pues vino de época de Carlos II y fueron de la mano del artista Luca Giordano. Y la verdad es que es una parte celestial, ¿no? Donde aparecen precisamente el rey Carlos II con su madre, Mariana de Austria, vestida como ya de viuda, salen así como en una especie de balconcito, están representados y la verdad es que es un fresco maravilloso. Y esto, bueno, pues se debe a todo ese momento de Carlos II, ¿no? Que estábamos ya pues en los finales del siglo XVII. Y bueno, pues ya llegamos al siglo XVIII. Llegamos al siglo XVIII y sabemos que con Carlos II finaliza la dinastía de los Habsburgo y llegan a nuestro país los Borbones. Y empezamos de la mano de Felipe V, ¿vale? Y bueno, pues se dice que Felipe V y su hijo Fernando VI, por lo que yo he ido leyendo, como que tampoco tuvieron, no sé si esto será cierto, pero lo poco que he leído al respecto, como que no tuvieron demasiada predilección por el Escorial, ¿no? Y que tampoco hay mucha cosa que destacar durante su reinado atribuido precisamente aquí a este real sitio del Escorial, ¿no? En cambio, luego ya si nos vamos a Carlos III, aquí sí que hay un poco más, ¿no? A destacar. Aquí lo que pasó fue que Carlos III lo que habitó fue lo que fue el palacio de Felipe II. Ahí lo habitó él y luego también lo habitó esta zona los príncipes de Asturias en ese momento que eran el futuro Carlos IV y María Luisa de Parma, ¿no? Y ocuparon lo que era la primera planta de este palacio, ¿no? Y luego pues fue habitado posteriormente por los sucesivos reyes, ¿no? En esta parte, ¿no? Este antiguo palacio de Felipe II, que fue habitado pues, a partir de Carlos III y de Carlos IV y de los sucesivos, es lo que se llamó el Palacio de San Lorenzo. Actualmente, cuando tú vas a hacer la visita, es lo que lo llaman el Palacio de los Borbones. Pero hay que destacar que esto fue donde realmente residió Felipe II.
porque hay cierta un poco confusión, porque tú cuando haces la visita, y esto lo aprendí de Enric, y desde aquí mandamos un saludo a Enric, en uno de sus cursos que hizo hablando precisamente de los palacios españoles, es que cuando tú haces la visita y tú ves lo que se llama las zonas de Felipe II, digamos, todo eso está redecorado por completo, porque realmente Felipe II donde residió fue donde luego llegó Carlos III, ¿no? Y entonces todo eso, pues luego ya pues, se recreó con los gustos artísticos del momento. Que era pues ya pleno siglo XVIII, ¿no? Y es lo que, pues os digo, lo que actualmente se llama Palacio de los Borbones, que se llama Palacio San Lorenzo, ¿no? Y bueno, pues aquí pues eso, se redecoraron pues con el gusto dieciochesco del momento, donde destacaban, y esto se puede ver en la visita actual, aunque hay un punto también a tener en cuenta, que esto creo que no lo he dicho nunca, cuando hemos hecho todos estos paseos por los reales sitios, que claro, tal y como lo vemos actualmente, hoy, año 2025, ha pasado muchos siglos de historia y hay unas redecoraciones tremendísimas. Y, por ejemplo, una cosa que siempre he pasado muy por alto, y mira, ahora me viene bien para poder decirlo, que durante la época del franquismo, todos los reales sitios se redecoraron a un nivel tremendo. Entonces hay mucho inventario, hay mucho escrito de lo que fue en su momento, pero se ha redecorado todo muchísimo, ¿no? Y entonces, pues, y para ejemplo, pues es esto, ¿no? Felipe II habitó en esta zona, pero luego llegó los Borbones, llegó Carlos III, llegó Carlos IV y lo redecoró en ese momento, ¿no? Y probablemente lo que ves ahora tampoco es 100% fiel a lo que fue en época de Carlos III y a lo que fue en época de Carlos IV. A través de esos inventarios, a través de toda esa documentación, pues todos los responsables, ¿no? de Patrimonio Nacional han ido probablemente pues, haciéndolo de manera fiel, pero probablemente habría mobiliario, tapices o cosas que se acabarán perdiendo, pues porque es inevitable, ¿no? Con el paso del tiempo. Hay mucha cosa que se ha coleccionado, o sea, que se ha conservado, perdón, en Patrimonio Nacional, por suerte. Conservamos muchísimo, pero hay mucha cosa que se habrá perdido, ¿no? Entonces, bueno, en este momento del siglo XVIII, pues y tal como lo vemos ahora, pues destacan pues esos zócalos de madera tallada en las paredes, ¿no? La marquetería y las molduras, ¿no? de las distintas estancias en las paredes, las colgaduras de seda, los tapices, ¿no? Todo eso es lo que destaca en esas estancias del palacio que se llama Palacio de los Borbones, de la época de Carlos III y sobre todo de Carlos IV, ¿no? Aquí en esta época hubo un importante encargo de tapices a la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara para decorar precisamente todas estas estancias, ¿no? Y luego en tiempos de Carlos IV, que ya estamos pues en pleno neoclasicismo, ¿no? Se encargaron a artistas como a Goya o a Francisco Balleu que prepararan cartones para fabricar tapices para estas estancias, ¿no? Fueron así como esos artistas destacados, ¿no? Y, y en ese neoclasicismo en el que estamos, ¿no? En época de Carlos IV, pues aquí hay que destacar mucho las artes decorativas, ¿no? Mucha porcelana, mucho objeto de porcelana y luego sobre todo los relojes. Hay que recordar que el rey Carlos IV fue un gran coleccionista de relojes que están probablemente repartidos por todos los reales sitios de nuestro país, pues en estas zonas, ¿no? En esta zona del antiguo Palacio de Felipe II, convertido luego en Palacio de los Borbones, pues hay mucho reloj neoclásico, ¿no? De la colección perdón, de Carlos IV. Incluso luego también, en tiempos de su hijo, de Fernando VII, pues que Fernando VII ha pasado a la historia por también tener un gusto por las bellas artes maravilloso, donde ahí ya el neoclásico deriva más a lo que se llamó estilo imperio, o en nuestro caso en España, lo que nosotros llamamos en los libros de historia del arte, ¿no? Se llama el estilo fernandino, pues también destacó mucho mobiliario en estas estancias de toda esa época de Fernando VII, ¿no? Pues con unos muebles maravillosos decorados, ¿no? Con liras, con laureles, con cornucopias, cariátides, ¿no? Determinados elementos muy típicos de ese estilo artístico de esa época, ¿no? Y bueno, pues esto es, pues, en cuanto a esta estancia, ¿no? del Palacio de los Borbones. Otra cosa importante a tener en cuenta en el siglo XVIII son, aquí precisamente en el Real Sitio del Escorial, las casitas de recreo. Si os acordáis, cuando hablamos del Palacio Real de Aranjuez, hablamos de la casita del Labrador como una joya maravillosa de casita de recreo, ¿no? Que fue como para disfrute de Carlos IV cuando él era todavía príncipe de Asturias. Pues bien, aquí en el Real Sitio del Escorial hay dos casitas importantes
que yo reconozco que no he visitado nunca y no será por ganas, y querré visitarlas, que son por un lado la casita del príncipe y por otro lado la casita del infante. Esto, pues entre el siglo XVIII y el siglo XIX, principios del XIX, fue cuando un poco tuvieron esta construcción y al final, pues como ya dije cuando hablaba de la casita del labrador, eran como lugares de divertimento para jornadas de recreo. Aquí por lo general no había dormitorios, ¿no? Porque eran como lugares para pasar una jornada pues eso, de divertimento, ¿no? Y la casita del príncipe fue para el futuro Carlos IV, ¿no? Que en ese momento era príncipe de Asturias, y la casita del infante fue construida para su hermano el infante Don Gabriel. Y bueno, pues ya digo, no las he visitado nunca, tampoco las tengo demasiado estudiadas y no quiero entrar mucho en ellas porque, bueno, de la que puedo hablar un pelín más sería de la casita del príncipe, porque de la del infante no tengo mucha idea. Aquí simplemente, pues bueno, tres apuntes que tengo destacados, que básicamente... Pues en esa época de Carlos IV y luego también de Fernando VII, pues se valieron de los mejores ebanistas y broncistas de la época para decorar estas estancias y que tuvo sobre todo un gran gusto francés. Aquí a destacar eran pues las bóvedas del palacete, ¿no? Que aparecen estucadas con relieves, ¿no? Al estilo neoclásico y con unos colores muy suaves, ¿no? Con adornos dorados, con maderas finas. La verdad es que es de un gusto exquisito. Aquí quien intervino fue este mismo decorador francés del que yo hablaba en, cuando hablaba de la casita del labrador en Aranjuez, que era el decorador francés Jean de Mostyn Dugog, que no sé si está bien dicho así, pues también intervino, ¿no? Aquí en estas casitas, ¿no? Y esto es un poco lo que puedo decir. No me quiero meter mucho más en hablar de las casitas porque no las tengo demasiado estudiadas, pero bueno, quien quiera profundizar un poco más, hay bibliografía al respecto, y sobre todo merecerá la pena ir a visitarlas, seguro. Yo ya digo que lo tengo pendiente. Y bueno, pues esto es el siglo XVIII, donde ya hemos pasado por pues, todos estos monarcas que contribuyeron. Ya llegamos al XIX y acordaos que, bueno, pues a principios del XIX pues ya teníamos la guerra de independencia, ¿no? Aquí con el reinado de José Bonaparte, lo que se produjo fue pues que una gran dispersión de lo que fue el tesoro artístico del Escorial. Y aquí, pues muchas obras de arte, pues acabaron siendo regaladas a muchos generales franceses. Por ejemplo, aquí destaca el general Soult, que coleccionó una gran cantidad de obras de arte que históricamente pertenecieron a la Casa Real Española. Esto es lo que también explica que tengamos a fecha de hoy muchas obras de arte de primer nivel de nuestros grandes pintores repartidas en otros museos por ahí del mundo, y esto viene un poco pues de este momento, ¿no? Del momento en el que pues hubo ahí ciertas negociaciones con los generales franceses, se enamoraron de las obras de arte de la Casa Real Española, como no, y se las quedaron. Y se recuperó mucho, pero otras cosas no se han recuperado. Entonces, pues tenemos por muchos museos del mundo cosas repartidas, precisamente pues por todo lo que yo llamo un expolio, un puro y duro. Aunque a lo mejor en ese momento fue por consentimiento, pero bueno, tenemos mucho recuperado, pero hay mucho que está por ahí repartido, ¿no? Por eso cuando luego se hacen las exposiciones temporales en los museos, pues es una maravilla cuando de repente te vienen, ¿no? Obras que son nuestras, pero que vienen de otros museos del mundo, ¿no? Y que están ahí, que ya venían pues de todo esto, ¿no? Eh, y bueno, pues aquí tengo ya otra cosa apuntada y es que con el reinado de José I Bonaparte se propone el intento de creación en Madrid de un museo nacional que se iba a llamar el Museo Josefino. Y luego, pues que esto lo que supuso fue un traslado forzoso de prácticamente la totalidad de estas pinturas del Escorial eh, a una cosa que tengo apuntada aquí, que es el exconvento del Rosario, que es el actual Senado, y que aquí esto sirvió de alguna manera como almacén para depósito de todos estos objetos artísticos, ¿no? Pero bueno, ya ahí terminada la Guerra de la Independencia sí que se empezaron a recuperar pues, obras artísticas expoliadas, ¿no? Y muchas de ellas, pues como digo, venían del Escorial, ¿no? Se lograban pues recuperar, pues eso, mucha pintura, mucha escultura y en lugar de acabar en el Escorial, donde acabaron fue en el recién estrenado en esa época Museo del Prado, que como tú bien sabes, Jonathan, pues su máxima promotora fue la segunda esposa de Fernando VII, María Isabel de Braganza. Entonces, es decir, o sea, estas obras, pues por pues todas estas cesiones a los generales habían ido fuera de España, se habían sacado del Escorial. Cuando volvieron, realmente ya no volvieron al Escorial, ya volvieron pues en este museo que se acabó creando y que desde entonces pues ya se ha ido coleccionando todo ahí, ¿no? Hasta la fecha, ¿no?
Y bueno, pues siguiendo avanzando en el siglo XIX, en época de Isabel II, pues, y como ya dije también en el periodo perdón, en el episodio del Real Sitio de Aranjuez, aquí es cuando ya estamos en el romanticismo, en la época del romanticismo, donde aquí hay una gran evocación de los gustos historicistas, ¿no? Y aquí es donde emerge el neoclasicismo, el neobarroco, el neorrococó. eh, pues en esta época, aquí en el Real Sitio del Escorial, se creó lo que se denomina el Panteón de Infantes. Antes se ha hablado del Panteón Real, pero luego tenemos en la parte anexa el Panteón de Infantes. Y es un espacio abovedado que está justo anexo, como digo, a este Panteón Real. Y digamos que está pues en esta parte más subterránea y en la parte de arriba lo que tenemos, ¿no? Son la antesacristía, la sacristía, aquí también tengo apuntado, la celda prioral baja y las salas capitulares, todo eso está en lo que está en la parte de arriba, pero en la parte del subsuelo es donde está pues toda esa parte, es lo que hace coincidir con el Panteón de Infantes, ¿no? Y, y el encargado de la construcción del Panteón de Infantes fue José II de Lema. Este fue el artista que no recordaba yo cuando estuvimos hablando del Palacio Real de Madrid, cuando llegamos a hablar del comedor de gala. No me venía a la cabeza, me venía el apellido, pero no el nombre, era José II de Lema. En tiempos de Alfonso XII, este mismo arquitecto, artista, fue el que hizo, ¿no? La construcción, ¿no? Y diseñó la construcción del comedor de gala del Palacio Real. Pues este mismo fue el que se encargó de la construcción del Panteón de Infantes aquí en el Real Sitio del Escorial, ¿no? Que es donde están enterrados, pues todos los infantes, por así decirlo. O sea, si bien los reyes titulares están en el Panteón Real, pues todos los hermanos y hermanas de reyes y de reinas, pues están todas estas, en todas las familias reales que han ido sucediéndose a lo largo de la historia, están todos pues enterrados aquí, ¿no? Y bueno, pues resulta que el Panteón de Infantes, en toda esta construcción, se interrumpió cuando llegó la Revolución de la Gloriosa, en 1868. Y las obras luego se reanudaron más tarde ya a la llegada de Alfonso XII y luego se finalizaron con la regencia de la segunda esposa de Alfonso XII, de María Cristina de Habsburgo-Lorena. Ahí ya es cuando se terminaron del todo, ¿no? Y bueno, este espacio está decorado en una inspiración historicista del gótico bajo medieval. La verdad es que es una maravilla porque destaca bastante, ¿no? Pues con todo esto que hemos hablado de cómo está construido el Escorial en sí, de la época del Renacimiento venida por Felipe II, pues todo esto ya, claro, estamos en el siglo XIX y ahí pues es una decoración totalmente distinta y destaca muchísimo y bueno, pues lo haces en un sitio bastante especial, ¿no? Y bueno, pues como decía, aquí están enterrados pues esos hermanos y hermanas de reyes y de reinas y luego también todas esas esposas de reyes que no fueron madres de reyes. Esas también están aquí también enterradas en este panteón de infantes, ¿no? Y bueno, pues concentra pues como distintas salas, tú las vas recorriendo, cuyas tumbas son, la verdad es que bastante similares en apariencia, ¿no? Son como todos unos sepulcros muy homogéneos, ¿no? Pero a medida que vamos acercándonos más a las familias decimonónicas, pues ahí sí que se aprecia como cierta extravagancia en algunas de las sepulturas, ¿no? Como que ahí está todo como mucho más vestidas, ¿no? Tienen más esculturas, tienen más, ¿no? A medida que vas avanzando, o sea, cuando empiezas más desde la época de los... Porque aquí están todas las familias reales desde la dinastía de los Habsburgo y de los Borbones, ¿no? Entonces ves como toda una serie de sepulturas, como todas hechas en mármol blanco, muy uniformes, pero cuando ya te vas acercando al Panteón Real, que ya vas llegando, porque están como enterrados de manera cronológica, a esos pabellones, digamos, de más familias decimonónicas, pues ahí hay cierta extravagancia más en las esculturas, ¿no? De estas tumbas. Me gustaría sí que destacar como tres, que para mí como son como las más destacadas y las que más siempre me han gustado, más me han llamado la atención. Hay una de ellas que se llama la Rotonda de los Párvulos. Y esto es una escultura que hay gente que lo horroriza, pero bueno, a mí me parece muy curiosa y muy única, que tengamos en nuestra cabeza que es como si fuera una tarta de bodas gigante, pero gigante es gigante, eh, hecha en mármol blanco, y aquí era donde estaban enterrados los infantes niños o bebés
que a los pocos días de nacer pues fallecían, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues me viene a la cabeza pues los muchos hijos que concibió Isabel II y que al poco de nacer fallecieron, pues muchos de ellos, pues bueno, todos ellos están aquí enterrados, ¿no? Hay como distintas inscripciones, ¿no? Donde estaban, ¿no? Luego hay otras que hay como mucha parte que no tiene inscripciones porque hay mucha parte vacía, porque bueno, pues es demasiado gigante esta escultura como para que esté todo al completo, ¿no? Pero bueno, pues aquí están como enterrados pues esos bebés, ¿no? Que nacían. Y es una escultura, la verdad es que muy curiosa, muy destacada, muy única. O sea, yo no he visto nada similar, ¿no? Allí donde he hecho otras visitas, ¿no? De que sea como este monumento funerario dedicado a los bebés y que tenga esta apariencia como, pues, como una tarta de bodas gigante. Es así, ¿no? Es bastante curiosa, ¿no? Y luego, aparte de esa, de la Rotonda de Párvulos, hay otra sepultura maravillosa que es de la tumba de Don Juan de Austria. Don Juan de Austria era hijo bastardo de Carlos V. Aquí me estoy retrocediendo otra vez a la dinastía de los Habsburgo, ¿no? A la muerte de Isabel de Portugal, de la emperatriz Isabel, el Carlos V tuvo, digamos, un affair con una dama alemana que se llamó Bárbara Blomberg. Y en la recta final de la vida del emperador, pues acabó reconociendo a este hijo que tuvo con esta mujer, ¿no? Al principio se le llamó Jeromín y luego, bueno, pues ha pasado a la historia como Don Juan de Austria porque le acabó reconociendo como hijo y tuvo su lugar en la historia, sobre todo en el reinado de Felipe II. Tuvieron bastante sintonía, ellos fueron, pues digamos, hermanastros, y es que, bueno, pues Don Juan de Austria tuvo muchísimas victorias en muchas contiendas que por el reino, ¿no? Ahí Felipe II le tenía como su mano derecha pues para todas estas batallas que había que hacer pues contra los turcos, contra el Imperio Otomano, con todo esto, ¿no? En todas estas guerras de religión y demás. Y tuvo su lugar en la historia. Pues en el siglo XIX se decidió hacerle una sepultura. O sea, venimos de ser un personaje de tiempos de Felipe II, pero en el siglo XIX fueron unos artistas que tengo aquí apuntados que fueron Giuseppe Galeotti y Ponciano Ponzano y Gascón. Y se encargado de realizar esta sepultura, que ya os digo es preciosísima, donde destaca a don Juan de Austria yacente, está vestido con una armadura súper detallada, súper labrada, y está sujetando una espada en las manos y luego tiene las manos llenas de anillos. Y luego a los pies aparece un león. Entonces está como muy apuesto él, como muy imponente, con toda esa armadura, y la verdad es que impone mucho porque precisamente cuando tú estás viendo como toda esta homogeneidad de sepulcros, pues hay un momento en el que en un lateralcito está como metida y tú le puedes dar la vuelta y la verdad es que es una preciosidad de sepulcro. Y luego otra que también a mí me llama bastante la atención, cuando tú ya estás avanzando y ya estás en esas familias decimonónicas que digo y ya estás casi llegando al Panteón de los Reyes, y es la sepultura de la hermana mayor de Alfonso XIII, que fue la infanta María Teresa. Y es una sepultura inmensa de granito, en gris, que se encuentra pues, como una pequeña nave lateral en este Panteón de Infantes, ya digo, ya casi cuando ya estás llegando al Panteón Real. Y es una gran mole de granito. Bueno, que en principio estaba pensada para enterramiento de ella, ¿no? De la infanta María Teresa y de su marido, que fue Fernando de Baviera. Pero realmente está enterrada ella sola. Su marido, Fernando de Baviera, no está enterrado allí, está enterrado precisamente en la cripta de la Catedral de la Almudena. Aquí nada, simplemente destacar que cuando falleció la hermana de Alfonso XIII, la infanta María Teresa, Fernando de Baviera luego se casó de segundas nupcias con una dama de compañía de la reina madre María Cristina de Habsburgo. Era, la tengo aquí apuntada porque no me la sé de memoria, María Luisa de Silva y Fernández de Nestrosa. Y bueno, pues en realidad ese sepulcro gigantesco que está en el Panteón de Infantes, pues era para el matrimonio, ¿no? De la infanta María Teresa y de Fernando de Baviera. Pero Fernando de Baviera, pues finalmente no se enterró allí y está enterrado, ya digo, en la cripta de la Catedral de la Almudena con sus hijos, porque incluso la segunda esposa, María Luisa de Silva y Fernández de Nestrosa, tampoco está enterrada en la cripta de la Almudena, está enterrada en el cementerio de San Isidro. Con lo cual, bueno, pues esta es una sepultura muy imponente, porque de repente te encuentras con esto, con este granito, porque todas las sepulturas de las que venimos son de color
de color blanco, de mármol blanco, pero en cambio esta es de granito gris, enormísima, y destaca bastante, o sea, llama mucho la atención, la verdad. Y bueno, pues esto es el Panteón de Infantes. Y luego ya, pues después de todo esto, pasamos al Panteón Real. No sé, Jonathan, si me quieres comentar también algo al respecto de todo este discurso que voy llevando. Bueno, a mí una de las que más me gusta, que hay también ahí, que te la he comentado antes de empezar a grabar, es bueno, donde está enterrada la infanta Luisa Carlota, ¿no? Que creo que fue hecha en el año 51, creo, 1851, si no me falla la memoria, por obra y gracia de su hijo, ¿no? Porque el rey Francisco estaba excesivamente enmadrado de esa madre, tan controladora y castradora, y le quiso hacer una cosa así. Sí que es cierto que con esto de que he estado investigando el rey Francisco para el libro, me he encontrado que él tenía mucha preocupación por el Panteón de los Infantes. Yo- Ujú. Fue en esa época cuando se hizo y él estaba muy pendiente de todo eso. Él decía que estaba hecho un desastre toda aquella parte. No sé qué había antes ahí. Es verdad Es que no. cierto, este punto que dices es cierto porque no lo he comentado, pero los libros de historia hablan más de Isabel II que del rey Francisco, pero como que ella quedó horrorizada cuando vio cómo todas esas tumbas estaban, pues vamos a decir, hecho unos zorros, todo desordenado, todo sin un orden ni nada, y entonces ya fue cuando ya se quiso llamar a Segundo de Lema para que un poco todo esto lo levantara de otra manera, con ese gusto historicista y pusiera un poco de orden, porque al parecer como que había mucho caos con las tumbas. O sea, si bien el Panteón Real, con el que ahora entraremos, sí que estaba pues todo pues muy bien estructurado, muy bien de esos tiempos que digo de Felipe III y ya finalizado en época de Felipe IV, y todos los sarcófagos de los reyes perfectamente ordenados y todo maravilloso, en cambio, pues al parecer todo lo que era el Panteón de Infantes estaba hecho unos zorros. Y ahí ya quiso meter bastante mano Isabel II, pero igual a lo mejor, pues, con todas esas investigaciones que vosotros habéis hecho, Jonathan, probablemente venga más de la mano de Francisco de Asís, y me lo creo más, porque sabes que esto también lo comentamos cuando hablamos en el capítulo de Aranjuez, que la reina Isabel II pues pudo ser muy piadosa, pudo ser muy campechana, muy castiza, pero yo creo que en los gustos cultivados histórico-artísticos, pues más bien bastante justita. Y yo lo atribuyo todo mucho más a su esposo, Francisco de Asís, la verdad. Mira, ella a duras penas sabría quién estaba enterrado ahí. Entonces, claro, sí creo recordar, ¿eh? Esto ya no lo sé, pero el primer hijo que nació muerto, o bueno, según algunas crónicas vivió nada, unos minutos, el primer hijo que tuvieron, Isabel II y Francisco de Asís, que no tiene nombre, porque eso es otra. Muchas veces vemos por ahí si el infante Fernando, el infante Luis, la infanta Margarita, esa gente no existió, o sea, no se bautizaron a estos niños. Mm. Yo creo que él sí que está enterrado aparte, creo, ¿eh? No te sabría decir. ¿Tú hablas de quién en concreto? Del primer hijo que tuvieron, Del que era un primero. bebé, que murió nada, al segundo de nacer, no fue ni bautizado. Yo creo que está enterrado aparte, creo, te lo digo de cabeza, a lo mejor estoy... Puede ser, ¿eh? Puede ser, porque, pues yo qué sé, pues por ejemplo, o sea, el hermano de don Juan Carlos, que murió con todo este accidente que sucedió en Estoril, si recordamos, murió siendo niño, ¿no? Y por ejemplo, tiene su sepultura, o sea, no está enterrado en esta rotonda de párvulos. También es verdad, porque yo creo que la rotonda de párvulos está más destinada pues a esos bebés que nada más nacer fallecían. A lo mejor si ya, no lo sé, si a lo mejor está un poco más crecido, no tengo ni idea, la verdad. Ahí ya sí que me pierdo un poco. Sí que antes de que empieces con el Panteón Real, sí que me gustaría hacer un apunte, que Sí. hay dos infantas que están enterradas en suelo francés y bueno, tal vez sería interesante que las trajeran al Escorial porque tienen la tumba, ¿eh? Que son la infanta Isabel Fernandina y la infanta Josefa Fernanda. Están en suelo francés. Una de ellas, la mayor, está enterrada donde estaba enterrada la chata antes de traérsela. La otra no, la otra está sola.
Claro, porque recordemos que la chata se la trajo el rey Juan Carlos, sus restos mortales, a la granja de San Ildefonso, a la misma capillita lateral que está, cuando tú miras al altar, donde está el mausoleo de Felipe V y de Isabel de Farnesio, justo enfrente, ahí está la chata, porque tenía tal devoción por la granja, que esto lo dijimos también cuando hablamos de la granja, que fue, no sé si fue expreso deseo suyo, supongo que sí, pero en el reinado de don Juan Carlos se trasladó. Entonces, no sabía que, que los sarcófagos, esto sí que es un dato que yo no sabía, que digamos que las tumbas están ahí, pero vacías, porque estas otras infantas están... Son dos hermanas del rey Francisco. La mayor está enterrada justamente donde estaba antes la chata, en un pequeño panteoncito que está en Francia, que es propiedad de la corona, es propiedad de la familia real. Allí estaba la chata y ahora está simplemente la infanta Isabel Fernandina, y un medio hermano que tuvo, que es el duque de San Ricardo. Así Ujú. que si nos escucha Casa Real y se los quieren traer, pues encantados. Para que tengamos a toda la familia al completo, toda junta, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, Sí. pues paso si quieres, Jonathan, a hablar del Panteón Real, que es pues una gran joya y que es otra cosa de lo más destacado del Real Sitio del Escorial realmente, ¿no? Entonces, bueno, como había dicho anteriormente, pues fue de la mano de Felipe III, ¿no? Eh, y el decorador era este artista italiano de Giovanni Battista Crescenzi, ¿no? Eh, y lo que es la cripta, ¿no? Tiene un diseño circular octogonal y bueno, pues con esta ornamentación en bronces dorados, ¿no? Para mí es una verdadera joya y hay para otros que resulta una gran ostentación. Aquí ya, pues para gustos, los colores. Sobre gustos no hay nada escrito, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú miras, cuando tú estás en la cripta, en este panteón real, y tú estás mirando desde la puerta de acceso, porque tienes como unas escaleras que van. O sea, tú puedes realmente, si mal no recuerdo, acceder a este panteón real por dos sitios. Si tú vienes del panteón de infantes, ¿vale? Entras al Panteón Real por una puerta lateral. Pero tú luego también puedes venir desde la parte de arriba por unas escaleras que van bajando, van bajando, van bajando, y digamos que esa es la puerta principal, ¿no? Entonces, cuando tú estás mirando de frente el panteón, hay un pequeño altarcito donde hay un Cristo de bronce presidido y previamente, no me acuerdo cuándo sería, el Cristo que ahora mismo se expone, un Cristo de bronce de Bernini, del artista italiano Bernini, que se expone en la Galería de las Colecciones Reales, ese Cristo estaba precisamente ahí, presidiendo este altarcito del Panteón Real. Pero ahora actualmente, no sé cuándo se cambiaría, pero hay otro que es similar en apariencia, pues también es así como en bronce, y es otro. O sea, el de Bernini está en la Galería de Colecciones Reales, pero en un tiempo estuvo, este original estuvo allí, ¿no? Y bueno, pues otra cosa destacada es que tiene una lámpara de araña que cuelga del techo, preciosa, súper bonita también. Y eso es lo que realmente le da la iluminación, ¿no? A toda lo que es la estancia, ¿no? Y digamos que tiene como distintos testeros, ¿no? Todo lo que son las paredes tiene distintos testeros. Entonces, por tratar de explicarlo, porque es complicado explicarlo sin estar allí, la verdad, aunque luego vamos a tratar de poner las fotografías, a ver si lo vamos viendo, pues a ver de qué manera un poco se puede llegar a entender, ¿no? Tengamos un poco en la cabeza mirar al altar, ¿no? Entonces, si miramos a la izquierda, voy a empezar a hablar así de testeros, porque, bueno, un punto importante a tener en cuenta es que aquí es donde están enterrados los reyes titulares de la Casa Real Española, desde Carlos V hasta la actualidad, y luego acompañados de sus esposas, las reinas titulares, que fueron madres de reyes, ¿vale? Porque otras reinas que no fueron madres de reyes están enterradas, como he dicho antes, en el Panteón de Infantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí, bueno, pues destacar que el proceso de enterramiento traía como un protocolo eclesiástico como muy fastuoso, ¿no? Antes de entrar en los testeros, es que esto también lo tenía aquí apuntado y no quiero que se me olvide. Cuando el rey moría, no se iba directamente al Panteón Real, ¿no? Se iba a una zona que se llama la zona del Pudridero. Y esto es una estancia que no está con acceso público. Cuando tú bajas estas escaleras, ¿no? A esa puertecita que ya te da el acceso al Panteón, antes de llegar al Panteón tienes una puerta lateral, que eso es lo que se denomina el Pudridero. Y ahí los cuerpos de los reyes fallecidos pasaban 20 años
hasta que, bueno, pues en esos 20 años supuestamente pues era como el periodo en el que un cadáver entra en estado de descomposición y luego ya pasados esos 20 años era lo que se hacían, pues una recopilación de los restos mortales para ya llevarlos a esos sarcófagos que están en estos testeros del Panteón, porque realmente los sarcófagos no son del tamaño de un cuerpo humano normal, son bastante más pequeños, por eso al final pues se acaban recopilando esos restos mortales, y por eso está este protocolo de primero se pasa por el pudridero, el cuerpo se acaba descomponiendo en esos 20 años y ya pues pasan al Panteón Real. Es un poco escatológico todo esto, pero bueno, es que es así, realmente como es. Entonces, bueno, yendo un poco a este orden de cómo estructurar, ¿no? Y mirando al altar. Si miramos a la parte izquierda, el primer testero que tenemos a la izquierda, en la parte superior tenemos a Carlos I de España y V de Alemania. Y luego, en lo que es el lateral, o sea, el testero que está justamente enfrente, ¿no? Digamos de manera simétrica, ahí es donde está a la misma altura enterrada su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal. Luego, volviendo otra vez al otro testero, justamente debajo de Carlos I de España, V de Alemania, está el sarcófago de Felipe II. Y en la parte posterior, o sea, en la parte simétrica, en esa misma altura, está su cuarta esposa, Ana de Austria, que esta fue la que acabó siendo la madre de Felipe III. Como he dicho antes, cuando hablaba del grupo orante escultórico, ¿no? De Leoni, que está en la basílica, las otras esposas de Felipe II fueron María Manuela de Portugal, que está enterrada en el Panteón de Infantes. La segunda esposa fue María Tudor, que fue la segunda esposa y que ella está enterrada en Londres, está enterrada en la abadía de Westminster. Y luego la tercera esposa de Felipe II fue Isabel de Valois. Ella fue la madre de Isabel Clara Eugenia y de Catalina Micaela, que son muy famosas en nuestra historia de España. Y luego ya, que también Isabel de Valois está enterrada en el Panteón de Infantes. Y luego está Ana de Austria. Y Ana de Austria, por haber sido, fue la cuarta esposa y por haber sido madre de rey de Felipe III, está enterrada en el Panteón de Reyes junto con Felipe II. Bueno, pues en este testero, debajo de Felipe II, está Felipe III. Y luego en el testero espejo, digamos, a esa misma altura está su esposa, la reina, la única esposa que tuvo Felipe III, que fue Margarita de Austria-Estiria. Y luego, bajo el sarcófago de Felipe III está Felipe IV, el rey planeta. Y aquí, o sea, en la parte simétrica, a la misma altura, está enterrada su primera esposa, Isabel de Borbón. Con Felipe IV hay una excepción importante en el Panteón Real, porque es el único rey que tiene, que está enterrado con sus dos esposas. Él se casó dos veces. Primero se casó con Isabel de Borbón y luego se casó con Mariana de Austria. ¿Cuál es el motivo de esto? Pues que cuando falleció Isabel de Borbón, su primera esposa, sí que le había dado un hijo heredero, que era el infante Baltasar Carlos. Entonces, por eso se la enterró en el Panteón Real. ¿Qué pasa? Que Baltasar Carlos no acabó sobreviviendo y acabó falleciendo. Entonces, Felipe IV se acabó casando de segundas nupcias con Mariana de Austria, con su sobrina. De hecho, a ver si esto lo digo bien, no me quiero columpiar, pero creo recordar que Baltasar Carlos estaba comprometido con Mariana de Austria. Y resulta que fallece la esposa de Felipe IV y fallece también el hijo, y lo que hizo Felipe IV fue casarse con la que iba a ser la pretendienta del hijo que había fallecido. Todo bastante rocambolesco, la verdad, si lo miramos con ojos de la actualidad. Entonces, Mariana de Austria, la segunda esposa de Felipe IV, también está enterrada en el Panteón Real. Por tanto, es la excepción que aquí se acomete, que Felipe IV está enterrado con sus dos esposas. Una porque iba a ser madre de rey, pero finalmente no lo fue, y otra que realmente sí que fue madre de rey, que fue la madre, Mariana de Austria fue la madre de Carlos II. Entonces, con esto hemos completado dos testeros, el de la izquierda y el de la derecha. Entonces, ahora me vengo un poquito más, mirando todo el rato al altar, a la izquierda, y tengo otro testero completo. Entonces, está encabezado por el sarcófago de Carlos II, que fue el último de los Habsburgo, ¿no? Y enfrente está enterrada Mariana de Austria. Por tanto, está Felipe IV enterrado con su primera esposa
y su hijo Carlos II está enterrado con su madre. ¿Por qué Carlos II no está enterrado, no hay ninguna esposa enterrada ahí? Porque Carlos II no tuvo descendencia. Carlos II, recordemos que fue el último rey de la dinastía de los Habsburgo, era estéril y, no, y acabó falleciendo sin descendencia y por eso vino la dinastía de los Borbones. Entonces, Carlos II estuvo casado dos veces, primero con María Luisa de Orleans y luego con Mariana de Neoburgo, pero como ninguna de las dos le dieron un hijo heredero, las dos están enterradas también en el Panteón de Infantes. Entonces ahí, de alguna manera, no está descabalado porque Carlos II pues, está enterrado con su madre, digamos, con Mariana de Austria. Y luego aquí hay otro salto importante a tener en cuenta, y es, una vez finalizada la dinastía de los Habsburgo, el primer rey Borbón, como todos sabemos, fue Felipe V. Pero Felipe V no está enterrado en el Escorial, como todos sabemos, y bueno, esto me voy a remitir un poco a la tertulia que tuvisteis el otro día con Rick y con Luis, hablando de la serie de la vida breve, porque bueno, Felipe V tuvo tal devoción por la granja de San Ildefonso que él quiso enterrarse allí. Y su segunda esposa, que fue Isabel de Farnesio, también se quiso enterrar con él. Por tanto, en ese mausoleo que está en la capilla lateral de la colegiata del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, ahí están enterrados el primer Borbón, Felipe V, con su segunda esposa, con Isabel de Farnesio. Y luego lo que hemos dicho antes, justo enfrente está la chata. La chata, no quiero perturbar un poco la mente del oyente ahora mismo, pero la chata, simplemente que sepamos que fue la primogénita de Isabel II, hermana de Alfonso XII, y o sea, estamos hablando de alguien de la realeza, pero del siglo XIX ya. Lo que pasa es que pues, en esa época pues, le gustaba mucho la granja y por eso luego la acabaron enterrando ahí. Pero bueno, me vuelvo a retroceder al inicio de los Borbones, ¿no? Eh, pues Felipe V y Isabel de Farnesio están en la granja. Eh, pero Felipe V, de primeras nupcias, se casó con María Luisa Gabriela de Saboya. Esa fue su primera esposa. Con María Luisa Gabriela de Saboya tuvo a Luis I, el protagonista de La vida breve de la serie, y también tuvo a Fernando VI, que los dos fueron reyes realmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este testero del que hablo, cuando tenemos a Carlos II, justamente debajo, Felipe V no está, pero sí está Luis I, el rey breve, ¿no? Digamos, del que hablasteis y desgranasteis de manera maravillosa en esa tertulia que tuvisteis Enrique y Luis y tú. Entonces, ahí está enterrado. ¿Qué pasa? Que Luis I eh, no tuvo hijos. Luis I estuvo casado con Luisa Isabel de Orleans, que era francesa. Entonces, cuando Luis I falleció, que tuvo un reinado brevísimo, por eso se llama así La vida breve en la serie de Movistar, pues hubo una cosa en España que fue, como se dice en muchos libros de historias, que pues, a Luisa Isabel de Orleans la devolvieron a Francia. Y entonces, pues ella pues, marchó a Francia, no continuó estando en España. Entonces, Luisa Isabel de Orleans eh, sobrevivió a Luis I unos años más y cuando acabó falleciendo, falleció allí en Francia y se la enterró en París. En una iglesia que se llama la iglesia de San Sulpice. Esto me acuerdo que me lo llegó a comentar uno de nuestros oyentes que se llama Juanjo, que nos sigue mucho también, porque de Luis Isabel de Orleans hablé mínimamente cuando hablamos, creo que cuando hablamos de la granja de San Ildefonso, ¿no? Y yo no recordaba muy bien dónde estaba realmente enterrada y él me aclaró en su momento. Se la devolvió a Francia, digamos. No me gusta decirlo, pero es que así lo recoge muchas veces. Se la devolvió, tal cual, como si fuera un objeto. Y acabó muriendo, ¿no? Y se la acabó enterrando, pues, en París, en esa iglesia de Saint-Sulpice. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegó la Revolución Francesa, hubo un gran saqueo y profanación de las tumbas de los reyes, de los príncipes y de las princesas, y aquello, pues todos los cadáveres se acabaron perdiendo, ¿no? Entonces, lo que sí que me dijo Juanjo en su momento fue que cuando tú vas a esa iglesia en París de Saint-Sulpice, sí que como que está recreado ese lugar donde en teoría, hipotéticamente, pues en su momento estuvo enterrado Luisa Isabel de Orleans, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que volviéndonos otra vez al Panteón Real del Escorial, Luis I no está enterrado con su esposa, primero porque no tuvieron descendencia, o sea, no tuvieron hijos, y tampoco queda descabellado, porque ¿qué pasa? Que si bien la segunda esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio, no está enterrada allí, quien sí está enterrada es María Luisa Gabriela de Saboya. Con lo cual, igual que Carlos II está enterrado con su madre,
Luis I también está enterrado con su madre. Entonces ahí no hay descábale, ¿no? Digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos a Carlos II en este testero, con Mariana de Austria al otro lado, Luis I con Luisa Gabriela de Saboya al otro lado, y debajo de Luis I debería estar Fernando VI. Cuando murió Luis I, el segundo hijo del matrimonio inicial que tuvo Felipe V, pues fue Fernando VI y tendría que estar ahí enterrado. Pues es otra excepción que también tenemos en el Panteón Real del Escorial. Fernando VI es el otro rey, junto con su padre Felipe V, que no está enterrado en el Escorial. Eh, Esto se debe a que él se casó con Bárbara de Braganza, que era portuguesa, y ella fundó lo que se llaman el convento de las Salesas Reales, que es lo que actualmente es el Tribunal Supremo. Y junto con el convento estaba la iglesia de Santa Bárbara. Esto está en Madrid, muy cerca de la calle Génova. Pues en esa iglesia es donde, a la muerte de Bárbara de Braganza, que falleció antes que el rey, ella quiso enterrarse ahí. Y bueno, era tal la predilección que tenía Fernando VI por su esposa que incluso pues, se volvió loco también y todo, hay como muchos episodios de locura cuando quedó viudo, que él quiso ser enterrado junto con su esposa. Entonces, cuando tú vas a la iglesia de Santa Bárbara en Madrid y tú estás mirando el altar de frente, en la parte de la derecha hay un monumento funerario donde es el monumento funerario de Fernando VI. Y el de su esposa, Bárbara de Braganza, digamos que está a la espalda. Para poder verlo, tienes que entrar por la sacristía. Tú entras por la sacristía y ahí es por donde está. Están como digamos, están unidos por una pared. A un lado está Bárbara de Braganza dentro de la sacristía de la iglesia y al otro lado, que se ve en el propio templo de la iglesia, está Fernando VI. Entonces, bueno, estos son los dos reyes únicos, como decía, Felipe V con Isabel de Farnesio en la Granja, Fernando VI con Bárbara de Braganza en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid. Entonces, con este salto, debajo del sarcófago de Luis I, ¿quién está? Está el sepulcro de Carlos III, que es el siguiente Borbón que ya sucedió. A la muerte de Fernando VI, recordemos que Carlos III venía de Nápoles, ya era el hijo de Felipe V, pero ya del segundo matrimonio con Isabel de Farnesio, y acaba adquiriendo el trono español, ¿no? Y él está enterrado ahí, y justo cuando vinieron de Nápoles, él allí fue Carlos VII de Nápoles y estuvo muchísimo tiempo de rey en Nápoles junto con su esposa, que era María Amalia de Sajonia. Cuando fue nombrado rey de España, vino el matrimonio a España, pero a los pocos meses María Amalia de Sajonia falleció. Y Carlos III tuvo una grandísima descendencia, tuvo muchísimos hijos. Entonces, de hecho, Jonathan, en uno de tus capítulos, ¿no?, que hablas sobre la dinastía de los Borbones, ahí relatas todas las descendencias de todos los Borbones y ahí haces un buen repaso. Pues María Amalia de Sajonia está enterrada junto con él, junto con Carlos III, a la misma altura, cada uno en un testero y ella en el de enfrente, porque María Amalia de Sajonia fue madre de rey, que en este caso fue Carlos IV. Entonces, debajo del sarcófago de Carlos III está el sarcófago de Carlos IV y justo enfrente está el de su esposa, el de María Luisa de Parma. María Luisa de Parma también fue madre de rey, perdón, y también está enterrada junto con él, a la misma altura. Y con esto hemos completado también otros testeros. Entonces ya llevamos, digamos, cuatro testeros, dos y dos, de reyes y de reinas. Luego nos vamos a otro un poquito más a la izquierda, ya casi pegando a la puerta principal de la escalera donde digo que bajas. Bueno, pues aquí está encabezado con el sarcófago de Fernando VII. Y enfrente, en el testero de enfrente, está a la misma altura el sarcófago de la cuarta esposa de Fernando VII, que fue María Cristina de Borbón dos Sicilias. Cuarta esposa, porque fue la que le dio descendencia. Las otras tres esposas previas que tuvo Fernando VII fue María Antonia de Nápoles, Isabel de Braganza y María Josefa Amalia de Sajonia, que todas ellas no dieron descendencia a Fernando VII y están enterradas también en el Panteón de Infantes. Están todas allí. Ahora mismo no sabría decir, identificar en qué sepultura en concreto, tendría que volver allí, pero vamos, allí están, ¿no? Y, y luego, debajo de Fernando VII, tenemos a Isabel II. Isabel II fue la que le sucedió en el trono, ¿no? Y luego, en el testero de enfrente, está el rey consorte, el rey Francisco de Asís. De tal forma que Isabel II, digamos que es la única mujer enterrada con los hombres y Francisco de Asís es el único hombre enterrado con las mujeres. Porque de toda la dinastía de los Borbones, la única mujer que ha sido reina titular hasta la fecha ha sido Isabel II de España. Y dentro de unos años, si Dios quiere, pues será doña Leonor,
que es la que tendremos sucediendo a Felipe VI. Será la segunda reina Borbón titular mujer. Entonces, bueno, hasta la fecha, pues esto está así, estructurado, ¿no? Y luego, pues nada, después de Isabel II, el sarcófago que hay debajo está el de Alfonso XII, el de su hijo. Y en el testero de enfrente, a la misma altura, está el de su segunda esposa, que fue María Cristina de Habsburgo-Lorena, la segunda esposa del rey. Aquí también esto lo dijimos en algún capítulo anterior. Sabemos que la primera esposa de Alfonso XII fue María de las Mercedes y ella está enterrada en la Catedral de la Almudena, en la capilla lateral que hay, donde está precisamente la Virgen de la Almudena. O sea, según tú miras el altar en la Catedral de la Almudena, en la parte derecha está la capilla de la Virgen y justamente debajo está enterrada la Reina María de las Mercedes. Y aquí también aludo a un comentario que me hizo Juanjo, porque como yo sabéis que yo en el primer capítulo yo dije que cualquier cosa incorrecta que yo dijera, que por favor me corrijan, porque aquí lo reitero una vez más, yo no soy historiador, yo solamente soy un aficionado a todo esto y un amante de todo esto, y con toda la humildad del mundo puedo cometer errores perfectamente. Y entonces, pues con muy buen criterio he ido oyentes que me han escrito y me han corregido alguna cosa, ¿no? Y yo, por ejemplo, dije en su momento que la Reina María de las Mercedes tenía como el deseo de enterrarse en la Catedral de la Almudena, y eso ahí me corrigió Juanjo y me dijo que eso no era del todo correcto, porque si bien ella fue como promotora de la construcción de la catedral, realmente el deseo de enterrar a la reina allí fue más bien un deseo de Alfonso XII, ya cuando quedó viudo. Y eso, pues ahí quedó documentado, pero no se produjo hasta el año 2000. Ya en el año 2000, que fue hace 2 días, fue cuando el rey don Juan Carlos mandó que sacaran los restos mortales de la reina María de las Mercedes, que estaba enterrada en el Panteón de Infantes, y se la llevaran a la Catedral de la Almudena, como Alfonso XII había determinado que era su deseo. O sea, no era deseo de la reina, sino que era más deseo de su marido viudo. Y bueno, pues ahí está enterrada, ¿no? Y luego ya, debajo de Alfonso XII, está el rey Alfonso XIII. Aquí hay que destacar que Alfonso XIII fue exiliado el 14 de abril del año 1931, cuando se proclamó en España la Segunda República, ¿no? Y bueno, en el exilio se separó de su esposa, la reina Victoria Eugenia, y Alfonso XIII, bueno, pues durante todo su exilio se fue alojando en diferentes ciudades europeas, en hoteles de lujo, y en los últimos años de su vida los pasó en Roma. Y en enero de 1941 fue cuando renunció a la jefatura de la Casa Real en favor de su hijo, don Juan de Borbón, y falleció en febrero de ese año en el Gran Hotel de Roma, a causa de una angina de pecho. Bueno, pues fue enterrado en Roma, en una iglesia que se llama la Iglesia de Santa María de Montserrat de los Españoles. Una iglesia que yo hace como unos 3 años viajé a Roma, y de las primeras cosas que yo quise visitar fue precisamente esta iglesia, de ver dónde estuvo enterrado Alfonso XIII, porque cuando tú entras a esa iglesia, en la primera capilla que te encuentras, nada más entrar a la derecha, esta es una iglesia donde históricamente se han enterrado a los papas de procedencia española, y ahí están los sarcófagos de los papas, los monumentos funerarios. Y luego queda en la pared de la capilla, está la inscripción de lo que fuera, pues la lápida, digamos, de donde estuvo enterrado Alfonso XIII, porque estuvo muchos años enterrado ahí, porque no fue hasta enero de 1980, ya con la democracia en España, con el reinado de don Juan Carlos, cuando se trajeron los restos mortales de Alfonso XIII de Roma a Madrid. Que yo me he documentado en algún caso, fue como una traída de los restos mortales con muchísimos honores y con muchos fastos, ¿no? Hasta que luego ya llegaron de manera directa al Panteón Real del Escorial, en este testero que hablo, que ya es la parte de abajo. Encima de Alfonso XII está Alfonso XIII. Y luego, en el testero de enfrente, está a esa misma altura el sarcófago de la reina Victoria Eugenia de Battenberg. Victoria Eugenia, que en ese exilio, ella, como se separaron Alfonso XIII y Victoria Eugenia, ella vivió en Suiza, en Lausana. Pues Victoria Eugenia falleció en 1969 y fue enterrada en la capilla del Sacré-Cœur de Lausana. Y luego ya, pues también con el reinado del rey Juan Carlos, 5 años después de haberse trasladado los restos mortales de Alfonso XIII, en 1985, también fueron trasladados al Escorial los restos mortales de Victoria Eugenia. Con la diferencia de que cuando vinieron los restos mortales de Victoria Eugenia, sí que fueron al pudridero.
Don Juan Carlos determinó que según viniera los restos mortales de Alfonso XIII fueran directos al Panteón Real. En cambio, cuando vinieron los de Victoria Eugenia, sí que pasaron por el Pudridero. Y no fue hasta el año 2011 cuando trasladaron los restos mortales de la reina Victoria Eugenia al Panteón Real. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que con este último sarcófago, pues el Panteón Real está al completo. Hay una mínima excepción, y esa excepción es que en la puerta de acceso, si tú te giras y miras en la parte de arriba, hay dos testeros que han creado, que está uno encima, con dos sarcófagos, que hay uno encima del otro. Son esos dos sarcófagos que a fecha de hoy están vacíos y que esto se estableció también por expreso deseo de don Juan Carlos, para enterrar a sus padres, don Juan de Borbón, que murió en 1993, y a doña María, que murió en el año 2000, y que a fecha de hoy están en el pudridero. Y esto fue expreso deseo del rey don Juan Carlos, que querían que fueran enterrados con condición de reyes, pero nunca lo fueron. De hecho, en el sarcófago que irá destinado a don Juan de Borbón, ahí está grabado ya Juan III, porque sería el nombre con el que hubiera tenido si hubiera sido rey de España. Y esto ha sido pues deseo del rey Juan Carlos que ellos estuvieran también ahí. Pues con esto viene una gran incógnita ahora, y es, ¿qué va a ocurrir el día que fallezcan los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía? Que bueno, pues por naturaleza humana, si Dios quiere, serían los próximos que les llegara a tocar, ¿no? Eh, no queda hueco ahora mismo en el Panteón Real. Todas las paredes, todos los testeros de las paredes están completamente cubiertos y no queda hueco. Esto es una gran incógnita que yo sepa no se sabe nada, y yo creo que esto lo sabremos el día que suceda. No sé si habrá algo escrito o no al respecto. A fecha de hoy pues sigue siendo incógnita, y el día que fallezca pues lo acabaremos sabiendo. A mí se me ocurre, y esto es una ocurrencia mía, que igual a lo mejor lo que hacen es que en el suelo lo que hacen es excavar una tumba, y a lo mejor acaba viendo lo que es en el suelo, pues como por ejemplo pasa en la cripta de la Almudena, que tú te encuentras las sepulturas pues a ras de suelo. Es lo único que se me ocurre. O igual a lo mejor acaban en otro sitio, no lo sé. Esto se queda para la incógnita, lo acabaremos sabiendo, porque lo acabaremos sabiendo, pero a fecha de hoy, todos los sarcófagos que hay en el Panteón Real están completos. Ahora mismo tenemos overbooking. Y no sé si con esto he acabado del Panteón Real. Voy a terminar con unas mínimas estancias adicionales, pero no sé si me quieres comentar algo también, Jonathan. No, yo siempre he tenido también esa duda, ¿dónde van a enterrar a los Reyes Padres cuando fallezcan? Hombre, porque sí que es verdad que en el tiempo que estén en el pudridero metidos, pues ya está, ahí pueden 20 estar, años mínimos pasarán claro. totalmente. Luego, ¿dónde los metes? Yo no sé si, ¿tú sabes si queda alguien en el pudridero? Creo Ahora que mismo está don Juan de Borbón y doña María. Los padres del rey Juan Carlos ahora mismo siguen en el pudridero. No están trasladados todavía a los sarcófagos que el rey don Juan Carlos destinó para ellos. Todavía no se han trasladado a fecha de hoy. Bueno, pues esto es el Panteón Real, y nada, ya estamos terminando, porque si no esto se va a hacer eterno. Yo quería terminar hablando de algunas estancias que me han quedado por comentar del Escorial. Y una de ellas es la Casa del Rey, que fueron dependencias escasamente habitadas por los primeros Borbones, pero a la llegada de Carlos III, aquí es donde se alojaron sobre todo los infantes. Esto conecta un poco con lo que he dicho antes de que los Borbones estaban instalados, los Borbones, Carlos III, Carlos IV, en lo que era el antiguo palacio de Felipe II, ¿vale? Bueno, pues cuando tú ahora visitas el Escorial, de repente llegas a unas estancias que dicen, y estas fueron las dependencias de Felipe II. Pues no es del todo correcto. Y esto lo he aprendido de Enric, porque lo que ocurrió fue que estas dependencias de lo que ahora vemos con una apariencia de que supuestamente eran las estancias de Felipe II, en realidad aquí se alojaron los Borbones, ¿no? Esos primeros Borbones, y sobre todo los infantes hijos de Carlos III, ¿no? Hasta que llegó a principios del siglo XX, hay un artista que se llama José María Florit, que tenía como mucho ímpetu historicista y intervino varias reformas en el Escorial. Y aquí metió bastante mano a estas estancias. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo que ahora se denomina la Casa del Rey
se redecoró por completo y se le dio una apariencia de la época de Felipe II, recreando sus habitaciones privadas, su estudio, su dormitorio y todo, ¿no? Entonces, hasta una cama, entonces esa cama que hay, probablemente esa cama se pondría pues a principios del siglo XX. No quiere decir que la cama fue esa específicamente la de donde murió Felipe II, porque probablemente ni se conserve. Pero todo esto, incluso también en las dependencias de su hija, de Isabel Clara Eugenia, pues también están como todas recreadas, ¿no? Pues claro, está todo redecoradísimo porque esto en realidad tuvo apariencia deciochesca porque aquí habitaron Borbones. Y esto es un matiz importante que, ya digo, lo aprendí mucho de Enrique y de hecho le consulté el otro día porque le dije, Enrique, por favor, dime que esto que vaya a decir es correcto, porque es un poco enrevesado, ¿no? Porque resulta que donde vivieron los Borbones tiene la apariencia que de Felipe II y lo que fue el antiguo palacio de Felipe II fue donde realmente residieron los Borbones, Carlos III, Carlos IV, con María Luisa de Parma y Fernando VII y demás, ¿no? Entonces es un poco esta parte un poco de entender que conecta con esto de que a medida que han ido pasando los años de la historia, las estancias de los reales sitios se han ido redecorando muchísimo y se han ido interviniendo mucho, mucho, mucho. Entonces, bueno, pues este matiz hay que tenerlo en cuenta. O sea, que nadie se piense que muchas de las, a lo mejor hay estancias que sí, pero no hay cosas, probablemente muchas, pero hay muchas que no se conservan a imagen y semejanza de lo que fue en el siglo XVII, XVIII, XIX, ¿no? O sea, ha ido mucha, mucha evolución, ¿no? Y luego, aparte de esta estancia, que es la Casa del Rey, también hay otra que es bastante relevante, que se llama la Sala de las Batallas, ¿no? Es una sala como alargada, que exhibe como toda una serie de pinturas al fresco, que son, bueno, pues el mejor testimonio gráfico de la política de Felipe II, ¿no? Y de su parte bélica, ¿no? Donde aquí, bueno, pues se promueve, digamos, la exaltación de la gloria del rey a través de sus campañas militares, ¿no? Y aquí se representan, por ejemplo, pues dos batallas importantes, que es la batalla de la Higueruela y la batalla de San Quintín. Y luego, otro lugar importante del Escorial es el Patio de los Evangelistas, que creo que ahora que desde que se ha abierto este centro de recepción de visitantes nuevo y ahora que ha sido pues este aniversario, ¿no?, de la proclamación del Escorial como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se ha modificado levemente el recorrido del público y este Patio de los Evangelistas creo que ahora sí que tiene acceso público. Yo nunca lo he visto, porque yo siempre que he hecho el recorrido nunca he podido verlo. Porque hay una cosa maravillosa que tiene este patio, que es un templete, que se llama el templete de los evangelistas, ¿no? O sea, este patio, digamos que tiene como, es un patio claustral que está como distribuido en forma de cruz, y en ese centro está este templete, que alude un poco pues a esa vida espiritual, ¿no? Y en cada esquina del templete está una escultura de cada uno de los evangelistas, ¿no? De San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y creo que esto ahora sí que se puede visitar. Y la verdad es que, bueno, ahora después de estar grabando este capítulo, me apetece volver al Escorial a revisitar todos estos sitios que estamos hablando. Esto como recomendación para los oyentes, yo que escucho muchos podcasts de historia del arte y demás, cuando voy a los sitios a visitarlos, cojo y me pongo mis auriculares y me pongo a escucharlo. Como recomendación, oye, si alguien va a visitar el Escorial y si nos quiere enchufar y ponerse los auriculares mientras está visitando las estancias, yo esto lo hago, ¿eh? O sea y me ayuda. O sea que puede estar guay. Y bueno, luego ya, pues eso, para finalizar, pues comentar que actualmente el Escorial, en todo lo que es el complejo, se encuentra una comunidad de frailes agustinos, ¿no? Si bien el Escorial, he dicho al principio, fue originalmente fundado por monjes de la Orden de San Jerónimo, desde 1885 está habitado por frailes de la Orden de San Agustín. Y son los que se encargan de mantener un colegio que se ubica en el interior del monasterio. Y este colegio se denomina Real Colegio Alfonso XII, porque fue fundado por el rey Alfonso XII en 1875 y está un poco gestionado por estos frailes, ¿no? Aquí, pues en este colegio se ofertan cursos de primaria, de secundaria y de bachillerato. Y luego una cosa que destaca mucho es lo que se llama la Escolanía del Escorial, que está formada por niños de entre 9 y 14 años y se trata, bueno, pues de un coro que participa de las celebraciones litúrgicas que se celebran aquí en el Escorial y se concibe pues como uno de los cores de más prestigio que hay en España en lo que a música sacra se refiere y hacen conciertos en la basílica donde se pueden visitar pues toda esta coral, ¿no? Hecha por esta escolanía de los niños del Escorial. Yo tampoco he ido nunca, pero ahí lo dejo porque tiene que ser bonito también de ver. Y con todo esto, Jonathan, hemos llegado al final. El real sitio del Escorial ha sido contado. No sé ni cuánto tiempo llevamos de vídeo, la verdad. Ni idea, no lo sé. Pero bueno, ha sido un vídeo muy completo.
Se nos ha Hemos hecho hasta de noche. Sí, sí, yo te iba viendo a ti, conforme iba pasando el tiempo, te iba viendo la Sí. oscuridad de fondo. Pero no, yo creo que ha quedado un vídeo muy completo, desde Felipe II hasta Alfonso XIII, y yo creo que ha quedado muy bien. Además, cuando le pongamos fotos, yo creo que a la gente le va a gustar. Sí. Ahora, bueno, para que los oyentes sepan, nuestra segunda labor de este vídeo es hacer toda la recopilación de todas las imágenes para luego, y luego hacer el montaje. O sea que nos queda la segunda parte del trabajo con todo esto. Pero sí, o sea, digamos que habiendo ya contado el Escorial, los grandes reales sitios ya están contados. Siguen quedando. Y de hecho, en un próximo capítulo me gustaría que hablemos del Palacio del Pardo y del Palacio de Río Frío, que cuando hablamos de la granja de San Ildefonso pensaba que se iba a hacer muy largo y a lo mejor podíamos haber hablado del Palacio de Río Frío en ese momento, pero habrá un capítulo del Palacio del Pardo y del Palacio de Río Frío. Los voy a hacer de manera conjunta porque no tengo tanto estudiado de estos dos palacios y entonces, bueno, creo que va a quedar mejor si hablo de los dos en un mismo episodio, ¿no? Y luego vamos a hacer también un adelanto que vamos a hacer una llamada a nuestro querido Enric, porque hemos dicho alguna vez que estaría guay que hiciéramos un vídeo los tres juntos, y esto él no lo sabe, pero lo va a saber ahora cuando nos escuche, y es que cuando luego terminemos de hablar del Pardo y de Río Frío, a mí me gustaría hacer un vídeo con él porque él sabe mucho, insisto, muchísimo más que yo. Yo soy al final nada, un mindundi en todo esto. Y claro, todo esto son la red de reales sitios que están amparados por patrimonio nacional, pero en nuestro país ha habido otros lugares que han sido residencias de reyes. Y que, bueno, pues a medida que ha ido pasando la historia, pues sobre todo han ido acabado perteneciendo a los ayuntamientos, ¿no? Y son sitios de gran relevancia y que tienen mucha historia detrás. Y aquí os hablo, pues, por ejemplo, del Palacio de la Magdalena en Santander, del Palacio de Miramar en San Sebastián. También hablo del Palacio de Pedralbes o del Palacio, el Palacete Albéniz que están en Barcelona, o del Palacio de la Almudaina en Mallorca, o también del Palacio de la Mareta en Lanzarote. Todos estos son sitios muy interesantes que, sin Enric saberlo, ya lo sabe, le vamos a invitar para que nos cuente y nos deleite sobre todos estos sitios en un vídeo que podamos hacer los tres, un poco haciendo un repaso por todos estos sitios, y ya pues con eso hacemos ya la colección completa y la dejamos archivadita en la estantería para quien se la quiera escuchar. Quiero escuchar. Fíjate que yo todavía del Pardo y de Río Frío sí que sé alguna cosita, pero yo del resto es que no sé nada. Sé alguna cosita histórica, pero nada. Así que vendrá muy bien lo que Enrique nos puede. Por eso vamos a decírselo a Enrique, él no lo sabe, y ya le hemos metido en el compromiso, ya no tiene escapatoria. Te va a tener que decir que sí. Sí. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos dar por finalizada la clase del Real Sitio del Escorial. Y nada, pues agradecerte siempre que estés al otro lado de la pantalla para ilustrarnos. Nada, gracias a ti por invitarme. Para mí es un placer, es un gusto hablar de todos estos temas. Cuando a uno le gustan estas cosas, pues no es ningún esfuerzo. O sea que, y yo encantado que la gente nos siga, nos escuche, nos haga sus aportaciones. Si hemos cometido algún error, si algo estamos equivocados, si esto no es del todo correcto, pues que nos lo diga abiertamente y sobre todo, pues que sea el disfrute de la gente, ese es nuestro motivo. O sea, hacer divulgación para que la gente, bueno, pues lo consuma y lo aprecie y disfrute con ello igual que disfrutamos nosotros. Sí, además yo no creo, yo no he visto algún hater ahí en mi canal, ¿eh? Eso siempre, pero siempre Davidilla, algún hater siempre, Les damos un saludo a los haters siempre. eso siempre, pero normalmente la gente del canal es mm, súper respetuosa Mm. y o sea, que por eso no hay problema. Pues lo dicho, también quería agradeceros a vosotros por vernos o por escucharnos, depende de la plataforma en la que lo hagáis. Y nos vemos pronto en otro vídeo del Cronista de la Corte y también en los siguientes reales sitios con Jesús. Así que muchísimas gracias y hasta luego.